Algo así como un misterio, el nuevo libro de Fernando Chelie, sobre la poesía de Federico García Lorca. Por Jorge Meléndez Sánchez. Fernando es un disciplinado escritor satisfecho de su estadía en Colombia, no solo por el prestigio que le sirve de presentación, sino también, por haber formado familia con Priscila, en mucho, cultivar raíces frescas que le permiten dar turismo espiritual y seguir perteneciendo a la comunidad sin fronteras de la ciencia y el arte. Muchos estudiantes y lectores lo distinguen en Cúcuta como el poeta uruguayo, con el que intercambian cordialidad. Me uno a la gentileza de todos los avecindados en la frontera colombo-venezolana y a todos los amigos que consideran saludable su presencia en eventos académicos y literarios. La revista La Joven Parca, Literatura y Revelación, ha incluido en su edición del trimestre de agosto a octubre de 2020, unos poemas de Fernando Chelie, con un resumen de su producción como crítico y como poeta, destacando los 7 idiomas en que lo han traducido. Respetable presentación en los medios divulgativos de la literatura colombiana. La actividad del director editor de la revista, Jaime Gómez Nieto, ha cumplido una buena labor de presentación de los exponentes de la literatura nacional e internacional. Otra persona que dedicó algún escrito de presentación de Fernando Chelie, fue el colega José Miguel Alzate, quien, desde su mirador en Manizales, extiende la mirada a los 4 puntos cardinales del país, pero con centro en el entorno del Nevado del Ruiz. Con su sapiencia adquirida en muchos años de lectura y escritura, ha dado la bienvenida al poeta. Con Alzate, me enteré por su presentación en el suplemento Imágenes, del diario La Opinión de Cúcuta. Últimamente, Alzate ha figurado como prolífico escritor por sus cuentos sobre un pueblo encantado, nombre literario a su natal Aránzazu, y para mí, muy especial, su presentación didáctica de una biografía de Gabriel García Márquez. Como conjugando todo con mis temas garciamarquianos, leí en la Gaceta Histórica de la Academia de Historia del Norte de Santander un ensayo selectivo sobre la cuentística macondiana de Gabo, y Chelie se me hace muy recorrido por las sabanas de la depresión momposina, donde empezó a ensayarse el concepto central de la obra, 100 años de soledad. Esto quiere decir, que la temática de la cultura anfibia, lo ha compenetrado con la obra del novel y en esa anda. Yo retribuyo con mi memoria, la presencia de Eduardo Galeano, en los años del exilio, en las aulas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, como continuidad de las venas abiertas de América Latina, donde se mostraron elementos contestatarios de la América Latina tratados en otra dimensión por el observador caribeño. Pero el asunto que deseo tratar hoy, es el estudio de Chelie sobre Federico García Lorca, muerto legítimo del mundo, bastardo de España, como lo dijera Jorge Pacheco Quintero en su elegía, en los días del crimen, y que ha sido la oportunidad para mostrar su capacidad analítica. El crítico idóneo muestra la vocación pedagógica para actualizar la valoración del poeta más leído en lengua castellana. Inicio la lectura y me remite, de inmediato, por enésima vez, a la obra de Gabo, sin proponérselo, solo por asuntos de imaginación asociativa. Pareciera que Chelie hubiese llegado en el acompañamiento de la tribu de Melquiades en los días gloriosos de Macondo. Sus atuendos básicos y sus instrumentos de trabajo, venían en cuadernos que iban registrando los pasos de los andariegos, para encontrarle su gracia y su proyección. Buena labor, aparentemente periodística, decididamente conciliada con los esquemas de la construcción del concepto Macondo, una forma efectiva de llevar el idóneo aporte del compatriota Rodó, con sus lustres metafísicos estampados en la nostalgia colonial, para ser sometido a juicio en los hornos de la mitología. En el desfile de los gitanos, ingresados a las calles polvorientas del mundo establecido por los desplazados de las tierras disecadas por los alicios ecuatoriales, forjó Chelie su devoción por la creación literaria, observante de los protocolos políticos objetivos que permiten desgranar el manifiesto universal que propuso Gabo. Los gitanos fueron puente y concordia por aquellos años de construcción y dejaron huella imborrable. Representaron el aporte de una tribu negada a la modernidad y dueña de lo indispensable, para actuar en la tierra sin entregar la dote de su cultura, la belleza de su estampa armoniosa en el canto y en la danza, cargados de nostalgias y pletóricos de vitalidad y encanto. Cuando Macondo quedó en cenizas, la amargura no fue nostalgia sino promesa de construir lo propio. Empresa difícil, pero, al fin, nuestra. Y ahora, volviendo a mi tema de hoy, Fernando Chelie tiene la excusa de los gitanos para mostrarnos a Federico García Lorca, el poeta que encontró en los gitanos el acicate de su poesía y de su forma de proyectar la vida. Sinceramente, no tengo mucho que agregar, porque ni estoy para debates, ni me siento animado a proponerlos. Quiero, eso sí, destacar que Chelie maneja muy bien la didáctica para hablarnos de las generaciones de poetas del 98 y del 27, como se conocen en España, los mejor logrados de la musa que antecedió la vida republicana. Ese país, que de ultramontano pasaba a establecer linderos políticos en momentos claves, frente al avance de envalentonados autoritarios del centro europeo y del Mediterráneo, pronto asustó con las posibilidades democráticas, desafiando tradición y miedo aumentado.
La República Española, fortalecida con una cosecha de pensadores de todas las tendencias, facilitó la condena de quienes veían amenazados antiguos privilegios conectados con el país de los antidemocráticos, que ya no ganaba elecciones. Un desorden fue la clasificación que denunciaron para señalar a los exaltados comunistas, todavía, marcados por el vanguardismo y la impronta que Stalin proponía. La contienda tomó la polarización insuficiente por la vía electoral y ante los hechos, desde el aeródromo de Jaca, en los Pirineos españoles, Francisco Franco desafió y venció a los soldados que permanecieron leales a la República. Bien se decía que la Guerra Civil Española fue un símbolo de pasión y de resistencia, pues, a última hora, se peleó con civiles, resueltos a entregar la vida con más tinte de mártires que de héroes. Los pocos sobrevivientes de aquella horrible sangría, en la recepción del siglo XXI, me parecieron almas en pena por sus pecados de memoria, en la gesta que los dejó tendidos. La guerra que narró André Malraux, como antropólogo y novelista, dejó la sensación de la indispensable autocrítica de los republicanos, que perdieron en medio de la multiplicación de mandos. También, recordaba el escritor las insuficiencias políticas con los extremismos enfrentados a creencias ancestrales donde la alteración de la tranquilidad escamotea los ánimos. Por si fuera poco, los historiadores destacan la batalla de Madrid, donde hasta los intelectuales cargaron carabina como corderos animados, y la batalla de Teruel, como la sangría espeluznante, ganada por quienes, desde la radicalizada derecha, contaban con la neutralidad de las empresas petroleras para los suministros oportunos. La confianza en la estrategia del combate dependía más de adecuados abastecimientos que de argumentos y pasiones. En los comienzos de la contienda civil española, cuando ya se mostraban los dientes los extremismos de toda Europa, la experiencia en Granada daba para mirar con nervios el desenlace en otras regiones. La voz de la guerra llegaba solapada con su camuflaje básico, que facilitaba la victimización selectiva. Ahí fue, cuando utilizando rumores, llegaron a ultimar al autor que de tanta armonía ganaba fama, consideraba el derecho ciudadano dentro de las libertades del arte y con mucho lustre personal. Con el tiempo han dicho que el crimen vino de sus vecinos de la Casa de Alba, pero nada distrae el cargo que de la intolerancia se desprendía, entre los desafiantes ultras de la tradición. Con la muerte de García Lorca, la revuelta franquista anunciaba su tétrico telón de fondo para los decenios siguientes. Nadie entendía aquel designio de las cavernas. Contrasta aquel recuerdo con la mención del poeta casi un siglo después, llegando a los núcleos culturales con admiración y solidaridad, que invita a la lectura de su obra. Después del retorno de España a la vida democrática, después de la oscura noche, como rezan los agudos críticos de la península, García Lorca retorna a su memoria el símbolo propio de los españoles de todas las condiciones. Quienes antes se incomodaban con sus logros, ahora, celebran la producción poética que alegra la vida. Lo interesante para nosotros, es la debida explicación del genio que nos llega de aporte, en la visión del especialista uruguayo que reside en Colombia desde hace unos años. La presente obra sobre García Lorca, renueva el aire del romancero gitano, y establece, de la mano de Fernando Chellie, un puente de evaluación y divulgación para las nuevas generaciones. Quienes quieran encontrar la lectura del poeta, debidamente fundamentada, bien pueden sentirse invitados con esta nueva obra. Solo resta desearle los mejores logros con la publicación del trabajo. Fernando Chellie, algo así como un misterio. Sobre la poesía de Federico García Lorca. Por Manuel López Azorín. Algo así como un misterio es un estudio analítico en 8 artículos sobre la poesía de Federico García Lorca. Análisis literarios, sobre el poeta español más conocido y leído de todos los tiempos. Fernando Chellie nos ofrece su personal visión de algunos poemas de los libros Romancero Gitano y Poeta en Nueva York, 2 libros absolutamente diferentes en su estructura, el primero escrito con poesía tradicional, de verso octosilábico, popular y culta, el segundo con poesía vanguardista, versos con libertad, con lo que yo llamo surrealismo meditado, no mecánico, y Chellie, y posiblemente sea más acertado, con versos de expresionismo poético, que es la visión interior, frente a la realidad. Para mostrar de manera subjetiva, dando primacía a la expresión de los sentimientos. Ambos libros, en mi opinión, con mucha similitud en su temática de fondo, que no es otra que la defensa de las diferencias, en el romancero gitano de la etnia gitana y en Poeta en Nueva York de la defensa de negros, hispanos, marginados, diferentes. Aunque en Poeta en Nueva York el poeta la amplía la defensa del ser humano en general y la denuncia que nos ofrece de la gran ciudad, como bien dice Chellie, como un infierno creado por el hombre, una ciudad apocalíptica, hostil, donde la naturaleza está aplastada, cercenada, vencida por el mundo industrializado y la sociedad moderna. Nos habla también de las 3 etapas poéticas de García Lorca, además nos ofrecen los apartados sobre las generaciones del 98 y del 27 una más que interesante opinión sobre las, pienso yo, mal llamadas generaciones.
término en el que coincido con Shelley, empleado más a manera de mercadotecnia con el propósito de los editores de aumentar ventas. Los estudios que ha escrito Shelley me han parecido de lo más interesante, por lo didácticos que se muestran, porque aun siendo análisis lingüísticos filológicos, son divulgativos, pedagógicos y de comprensión colectiva para cualquier lector. Algo así como un misterio llega acompañado de un prólogo del escritor Jorge Meléndez Sánchez, Ocaña, Colombia, 1945, licenciado por la Universidad Nacional de Colombia con especialización en Historia y que fue profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente está jubilado. Tiene, desde 1979 hasta la fecha, unos 50 títulos publicados. Jorge Meléndez, como buen historiador, ha escrito un magnífico prólogo sobre este nuevo libro de Fernando Shelley y lo sitúa en un contexto sociopolítico, sociocultural y al tiempo lingüístico, estableciendo analogías con el novel Gabriel García Márquez. Algo así como un misterio es un libro para tener en casa, para leerlo con atención y con deleite, un libro en fin para aprender más, de y sobre, la poesía de Federico García Lorca, de la mano de Fernando Shelley, con una escritura precisa, perfecta, clara, al mismo tiempo rigurosa y es especialmente recomendable para todos. Caminando hacia la poesía de Federico García Lorca. Pasos previos al encuentro con el gran poeta de la generación del 27. Federico García Lorca, el poeta culto y popular, el tradicional y vanguardista. En este primer artículo, comienzo de un camino que nos conducirá al estudio de algunas de sus poesías más representativas, se revisa el concepto de generación y también se repara en algunos aspectos fundamentales de la generación del 27. Por Fernando Shelley. En este artículo, primer paso que me llevará al estudio de la poesía de Federico García Lorca, me referiré a algunos aspectos vinculados a la poesía de la generación del 27. No estudiaré en profundidad a ese grupo de escritores españoles de la década del 20 del siglo pasado, que se reunió en el Ateneo de Sevilla en 1927, para homenajear al poeta cordobés Luis de Góngora, a los 300 años de su muerte. Primero haré una revisión del concepto de generación, y luego algunas señalizaciones puntuales al servicio de mi interés. Revisión del concepto de generación. El problema con la generación del 27 es que se la reduce a posturas muy arbitrarias y también estáticas. Esto lo podemos apreciar también con respecto a la generación del 98, algo a lo que ya me referí en Palabra en el Tiempo, Colombia 2019, la obra donde estudio la poesía de Antonio Machado. Porque parece como si únicamente 4 o 5 rasgos definieran a la generación, cuando los procesos artísticos suelen ser más complejos y menos simplificadores. En primer lugar, se vincula al grupo de escritores con una fecha representativa de la historia nacional, el referido homenaje a Góngora, como lo fue la pérdida de las colonias españolas en el caso de la generación del 98, y esto es algo que tiende a inmovilizar un proceso que de por sí es dinámico. Es como si quisieran hacernos ver que todo lo que respecta a una generación estuviera vinculado a una fecha y no es así. Por el contrario, el concepto de generación es ahistórico y acultural porque tiende a separar a la generación de todos los procesos culturales que aparecen a su alrededor. Como las generaciones son propias de un solo país, se dejan de lado procesos culturales más amplios, por ejemplo, lo que pasa en otros lugares. Esta postura aislacionista no hizo más que favorecer al nacionalismo, y sirvan como ejemplo para corroborarlo las posturas de defensa de la generación del 98 que tuvo el franquismo. A estos elementos tendríamos que sumarle que el concepto de generación no toma en cuenta la evolución del grupo, ni de cada uno de los autores que integran el grupo, porque indudablemente cada uno de ellos continuó con su propia producción. Además, si únicamente vinculamos autores por lo que sucedió en determinada fecha, tendríamos que detenernos solo en los aspectos de las obras de esos autores que están influenciados o se refieren al hecho histórico, lo que termina siendo empobrecedor, porque no se repara en la totalidad de la producción. También el hecho de incluir a los autores dentro de una generación por la presencia de determinados rasgos en sus obras es un juicio, no solo reductor, sino que lleva a valoraciones erróneas, porque se tiende a infravalorar a las producciones que no se condicen con los rasgos que se supone deben tener las obras de la generación. Pero quizás uno de los criterios más ilógicos para incluir a los autores dentro de una generación, si es que ésta se define por las obras surgidas en torno a un hecho histórico concreto, es el de la fecha de nacimiento. Si los autores escriben influenciados por una figura como la de Góngora, como es el caso de los hombres del 27, o lo hacen por el clima intelectual que supuso la pérdida de las colonias españolas, como es el caso de los hombres del 98, ¿qué importancia puede tener el hecho de que existan menos o más de 15 años de diferencia entre el nacimiento de uno y otro? Además de que la temática de una obra no tiene por qué estar relacionada con la fecha de nacimiento del autor, este último criterio extraliterario es el que deja fuera de las generaciones a autores como Juan Ramón Jiménez, porque no nació dentro de determinadas fechas.
Finalmente, volviendo a lo literario, las generaciones se han caracterizado por encerrar dentro de ellas autores que cultivan determinado género. Por ejemplo, los hombres de la generación del 27 son poetas. Cabe preguntarse, entonces, ¿qué pasó con los novelistas que nacieron por esos años? En fin, parece que los que sí han estado de acuerdo con el término generación y con la creación de numerosas generaciones han sido los marketineros de las editoriales. A partir de los años 60, las editoriales comenzaron a formar generaciones de forma indiscriminada, por supuesto que, con un criterio comercial, no académico. Solo bastaba juntar un grupo de poetas, que como sabemos son los que menos venden, hacer una antología, publicarlos con el nombre de generación y no correr riesgos económicos. La generación del 27. Con todo, y tomando en consideración cada una de las palabras del apartado anterior, cabe decir que el grupo de poetas conocido como generación del 27 es bastante compacto. Casi todos se conocieron en la residencia de estudiantes de Madrid y nacieron dentro de ese arbitrario periodo de tiempo de 15 años, 1891, Pedro Salinas, 1905 Manuel Altolaguirre. Podría hacer referencia a muchísimos nombres, pero baste decir que entre los poetas más citados de la generación se encuentran Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti y Manuel Altolaguirre. Se trata de un grupo de poetas que vio en la figura de Góngora, un escritor que había sido excluido, o subvalorado por la literatura académica, alguien a seguir, a imitar. Vieron en él a un representante de la historia poética española con una gran capacidad metafórica, y esto es algo que les interesa mucho. Los hombres del 27 no se caracterizan por creer en la inspiración, sino por trabajar concienzudamente con la palabra, por llevar el lenguaje a una dimensión estética superior, y Góngora, en ese sentido, fue un maestro. En realidad, estos poetas bebieron fundamentalmente de dos fuentes, la que les ofrecía la tradición española, y allí está como uno de los tantos ejemplos el romancero gitano, obra a la que me referiré en un artículo posterior, que se nutre del romancero tradicional, y la fuente vanguardista, futurismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo, creacionismo, expresionismo, ultraísmo, de donde recogen esa liberación metafórica, que es también lo que a su vez exaltan de Góngora. Todos los poetas de la generación del 27 conciben a la poesía como una aventura del conocimiento, que a su vez implica un trabajo con el lenguaje. Pedro Salinas dijo, la poesía es una aventura hacia lo absoluto, una forma de conocer a través del lenguaje, no lo aparente, sino el significado profundo, verdadero, de las cosas. Federico García Lorca dijo, si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios, o del demonio, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo, y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema. Vicente Aleixandre dirá que la poesía es una clarividente fusión del hombre con lo creado. Por su parte Dámaso Alonso dijo que la poesía es una frenética búsqueda de ordenación y de ancla, o sea, una especie de asidero con el entorno. El yo lírico que utilizan estos poetas, por lo general, no es anecdótico. No conocemos a través de las poesías del 27 las circunstancias existenciales, o los sentimientos de los poetas, sino que se trata de textos despersonalizados que trascienden las circunstancias puntuales. Es lo que Ortega y Gasset calificó como arte deshumanizado, refiriéndose a las vanguardias, un arte que elimina los ingredientes humanos, y se detiene en lo puramente artístico. Todos fueron poetas que trataron de expresar una realidad esencial, no la cotidianeidad, sino la realidad trascendente, las conductas y sentimientos que terminan siendo permanentes. Tomemos como ejemplo para mostrar lo que quiero decir, los siguientes versos de Rafael Alberti. Una bala y 2 metros de tierra solamente. Les dieron. Y el campo dio en vez de trigo cruces. Vemos, en los versos citados, como el poeta trata de captar lo universal y permanente por encima de lo puntual. Allí no nos enteramos de los detalles de la guerra civil española, sino que, a través de una imagen, llegamos a percibir lo esencial, lo que es común a todas las guerras. La generación del 27 supuso una especie de síntesis entre lo tradicional y lo vanguardista y también entre lo popular y lo culto. En su interés por renovar el trabajo con el lenguaje, tendríamos que resaltar la importancia, fundamentalmente de dos escritores, la del padre de las greguerías, el gran escritor vanguardista, Ramón Gómez de la Serna, y la del padre de la poesía pura, el magnífico Juan Ramón Jiménez. La importancia del primero fue ser en España un gran difusor, a través de revistas, de las diferentes vanguardias, fundamentalmente del futurismo. En tanto la importancia de Juan Ramón radicó en ser un precursor, dentro de la poesía española, de muchos de los aspectos que fueron tomados como fundamentales por los hombres del 27, como por ejemplo el uso de un lenguaje escueto, reducido, donde la poesía se presenta como algo esencial, despojada de todos los elementos anecdóticos.
Esa poesía intelectual, desnuda, prácticamente sin referencias al mundo exterior, es la poesía pura juanramoniana, la de sus libros Diario de un poeta recién casado, 1916, y Eternidades, 1918. Federico García Lorca es el poeta más conocido de la generación del 27, y no solo eso, es el poeta español más conocido y leído de todos los tiempos. De su poesía y de sus estilos poéticos, me ocuparé en el siguiente artículo. Poética de Federico García Lorca. Encuentro con el gran poeta de la generación del 27. Federico García Lorca, el poeta español más conocido y leído de todos los tiempos. Este segundo artículo, previo al estudio de varias de sus poesías más representativas, revisa algunas características de su obra poética. Por Fernando Chelier. En el artículo anterior, con el estudio de algunos aspectos fundamentales de la generación del 27, comencé lo que denominé como una caminata hacia la poesía de Federico García Lorca, el poeta español más conocido y leído de todos los tiempos. Y especifico que la caminata fue hacia la poesía, porque tratándose de este autor, podría haber sido hacia la dramaturgia, hacia sus obras mayores, tragedias y dramas, o hacia su teatro breve, farsas y comedias. También podría haber sido una caminata hacia su obra en prosa, ya fuera que me detuviera en su primer libro Impresiones y Paisajes, 1918, o en alguna de sus conferencias. Pero no, me detendré únicamente en su poesía. Tampoco estudiaré en profundidad todos sus libros de poemas, ni hablaré del contexto histórico y biográfico en que se produjeron. No, con este artículo, lo que pretendo es dar una visión muy general de su poesía y a su vez allanar el camino que me llevará a lo que realmente me interesa, el análisis literario de algunos poemas concretos. La poesía de Federico García Lorca es muy diversa, difiere considerablemente entre un libro y otro. Y si bien es cierto que hay obras muy cercanas temáticamente, como es el caso de Poema del Cante Jondo, 1921, y El Romancero Gitano, 1927, la verdad es que podemos encontrar diferencias temáticas y estilísticas muy considerables, si comparamos esas obras de impronta netamente andaluza, por ejemplo, con su inicial obra juvenil, modernista y neorromántica Libro de Poemas, 1920, o con una obra de madurez, claramente influenciada por las vanguardias, como Poeta en Nueva York, 1930. Aunque claro, en realidad nunca sabremos cuál hubiera sido la verdadera madurez poética de este autor si su vida no hubiera sido cegada tan prematuramente, con apenas 38 años. Pero bueno, no tenemos más alternativa que trabajar y establecer las posibles etapas poéticas de Federico García Lorca con las obras que nos dejó. Hay 3 etapas poéticas en la vida del autor. La primera está compuesta por los primeros poemarios, utilizo las fechas de composición, a saber, Libro de Poemas, 1920, Poema del Cante Jondo, 1921, Primeras Canciones, 1922, y Canciones, 1924. Libro de Poemas es una antología de poesía juvenil donde ya podemos encontrar versos muy bien logrados. Son textos, por lo general, marcados por la tristeza, por el amor sin esperanza, donde se puede ver la influencia de autores como el nicaragüense Rubén Darío y los españoles Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Poema del Cante Jondo es una obra de inspiración folclórica muy importante, con una clara unidad temática. Con ella García Lorca comienza la línea neopopularista que culminará en El Romancero Gitano. Los libros Primeras Canciones y Canciones son obras muy versátiles. Allí el autor experimenta con algunas formas populares como el romance, y también con composiciones que tienen origen en los juegos, en la música, en las canciones infantiles y en las danzas andaluzas. El Romancero Gitano, 1927, es una obra que comprende por sí sola la segunda etapa de la poesía de Federico García Lorca, ya que se trata de su poemario más importante. Lo fecho en 1927, que es el año en que se terminó de componer, porque este es el criterio que he utilizado con todos los trabajos, ya que siempre existe una distancia en las obras de García Lorca, entre las fechas de composición y las de publicación. En esta obra concretamente, si establecemos una comparación con otras, la distancia es menor, ya que fue escrita entre los años 1922 y 1927, y se publicó en la Revista de Occidente en abril de 1928, casi inmediatamente después de haber sido terminada. Se trata de 18 poemas, donde se sintetiza la tradición poética popular española con la poesía culta, a través de la utilización del romance tradicional de verso octosílabo. Del viejo romancero, Federico García Lorca hereda el fuerte componente narrativo, lo dialógico, si se quiere, hasta lo dramático, mientras que del romance culto del siglo de oro hereda un estilo lingüístico depurado, enriquecido estéticamente.
Pero quizás lo más singular de García Lorca en la obra es que utiliza el romance para expresar una temática vinculada estrictamente al mundo andaluz, concretamente, la de la cultura gitana. Él se sintió seducido por lo mítico del mundo gitano, una visión mítica sincrética, que mezcla elementos de distintas culturas por el simple hecho de que proviene de un pueblo errante. Se trata de una visión que está muy vinculada con lo poético, porque no es racional y ve al mundo como un verdadero tejido unitario, donde todo es solidario y donde no se establecen distinciones entre lo real y lo imaginario, ni entre lo natural y lo sobrenatural. Pero si bien es cierto que la visión mítica gitana es fruto de una tradición antigua y errante, los gitanos descritos en la obra forman parte de un pueblo sedentario. Viven en las orillas de las ciudades andaluzas, al margen de la sociedad, perseguidos por quienes defienden un orden completamente ajeno al de su cultura. Se trata de un pueblo consciente y orgulloso de su particularidad, que defiende sus tradiciones culturales y artísticas, pero que sufre. Ese dolor antiguo, la pena gitana, es otro de los elementos de esa cultura que también fascinó a Federico García Lorca. Esa pena, una especie de fatalidad trascendental que nace y muere con el gitano, aparece representada de forma magistral en un personaje como Soledad Montoya, protagonista del Romance de la Pena Negra, uno de los textos que analizaré literariamente en un artículo posterior. La tercera etapa en la poesía de Federico García Lorca está compuesta por sus últimos trabajos poéticos, a saber, Poeta en Nueva York, 1930, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 1934, Seis poemas gallegos, 1935, Diván del Tamarit, 1936, y Sonetos del Amor Oscuro, 1936. Poeta en Nueva York es una obra vanguardista, fruto del impacto que le produjo al poeta conocer la imponente ciudad estadounidense, una metrópolis moderna completamente alejada de la naturaleza. Hay aquí una toma de conciencia, y a su vez un rechazo a la deshumanización de la gran ciudad capitalista, a la alienación en la que viven los individuos, y también al trato injusto y discriminatorio que se les da a las minorías sociales. Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías es una sentida elegía compuesta de 4 poemas, escrita como homenaje al torero y escritor sevillano Ignacio Sánchez Mejía, quien murió en agosto de 1934, 2 días después de haber recibido una cornada en la Plaza de Toros de Manzanares. 6 poemas gallegos, como bien lo señala el título, son 6 textos escritos en lengua gallega, con los que el poeta andaluz pretende homenajear a una cultura que tanto lo sedujo. Diván del Tamarit es una obra en donde García Lorca estéticamente continúa lo comenzado en Poeta en Nueva York, pero donde de alguna manera regresa a su Andalucía, aunque ya no con lo mítico del mundo gitano, sino más bien mostrando algunos aspectos del mundo arábico. La temática de la obra gira fundamentalmente en torno al tema del amor, de un amor vinculado estrechamente con el dolor, con la frustración y también con la muerte. Los sonetos del amor oscuro son 11 poemas de tono amoroso, donde volvemos a encontrarnos, como en la obra anterior, con un amor que, si bien no está exento de deseo y de erotismo, tampoco lo está de dolor, de violencia y de frustración. Para finalizar, como ya señalé, la poesía de Federico García Lorca es diversa, la experiencia estética es muy distinta entre una obra y otra. Sin embargo, y esto es algo que lo podremos comprobar a partir del próximo artículo en los análisis literarios, hay algunos símbolos recurrentes, como el agua, la sangre, la luna, el caballo, los metales. También suelen repetirse algunos temas, como la vida, la muerte, el amor, la esterilidad, entre otros. Estudio crítico y analítico de la poesía de Federico García Lorca 1. Romance de la luna, luna. Primer análisis literario, del poeta español más conocido y leído de todos los tiempos. Por Fernando Chelier. Después de haber allanado el camino, primero con un artículo sobre la generación del 27 y luego con otro sobre las características de la poesía de Federico García Lorca, hoy me enfrentaré, sin más rodeos, al análisis literario de uno de los textos más conocidos del poeta andaluz. Romance de la luna, luna, el poema con el que se abre El romancero gitano, publicado en 1928, será el primero, de una serie de textos poéticos, del que ofreceré una lectura particular. Porque los estudios críticos y analíticos de la literatura que suelo realizar no son otra cosa que eso, una lectura personal de los textos. Romance de la luna, luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados.
Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño, tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos. Las cabezas levantadas y los ojos entornados. Como canta la sumaya, ay, como canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos, los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando. El tema central de este poema, primer romance escrito por Federico García Lorca y texto con el cual precisamente se abre el romancero gitano, es la dramática muerte en soledad de un niño dentro de una fragua. Se trata de un romance mítico, de profunda belleza poética, donde las fuerzas de la naturaleza cobran vida. Con él comienza el clima, la atmósfera que caracterizará a toda la obra, que es la de un mundo mítico poético alejado de lo racional y de lo verosímil, un mundo que funciona como un tejido unitario, donde todo es solidario y donde no se establecen distinciones entre lo real y lo imaginario, ni entre lo natural y lo sobrenatural. En este primer poema del libro, también, ya podemos apreciar otro aspecto que se repetirá en los demás textos, la síntesis entre la tradición poética popular española con la poesía culta, a través de la utilización del romance de verso octosílabo con rima asonante en los versos pares. Este es un romance de 36 versos divididos en 4 estrofas donde encontramos aspectos que son propios del romancero viejo, tradicional, como el fuerte componente narrativo, lo dialógico y, si se quiere, hasta lo dramático, y también aspectos que pertenecen al romance nuevo, moderno o culto, ese que se originó en el siglo de oro, como por ejemplo, el estilo lingüístico depurado, enriquecido estéticamente. Otro aspecto del poema que presenta características tanto del romancero tradicional como del nuevo es la forma de estructurar la versificación. Del romancero tradicional, Lorca toma la clásica tirada de versos, mientras que de los cultores más modernos toma la cuarteta, o estrofa de 4 versos. Sirva esta aclaración para decir que el romance de la luna, está estructurado en 4 estrofas, las 2 primeras dignas herederas del romancero viejo y las 2 finales del nuevo. La primera, verso 1 al 20, es una tirada de 20 versos, la segunda, verso 21 al 28, es otra tirada de 8 versos, mientras que las 2 últimas estrofas, verso 29 al 32, y verso 33 al 36, son 2 cuartetas. A su vez, esta estructuración externa del poema está directamente relacionada con la estructura narrativa interna que presenta, ya que podemos establecer en su construcción, a partir de los espacios en que transcurre la acción y la participación de los personajes intervinientes, 4 momentos, cada uno coincidente con cada una de las estrofas. Por ejemplo, en la primera estrofa, tirada del verso 1 al 20, la acción transcurre en el interior de la fragua y participan la luna, el niño y el aire. En la segunda estrofa, tirada del verso 21 al 28, la acción continúa en la fragua, pero también está presente en el llano y en el olivar y se suman el jinete y los gitanos. En la tercera estrofa, cuarteta del verso 29 al 32, la acción se traslada a un árbol y al cielo y aparece la sumaya. Finalmente, en la cuarta estrofa, cuarteta del verso 33 al 36, la acción regresa a la fragua, donde vuelve a aparecer el aire, aunque ahora con una actividad diferente a la desempeñada en la primera estrofa. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. El inicio del poema responde, en todas sus líneas, a las características propias del romancero tradicional. No solo porque comienza con una estrofa que es una tirada, sino porque además el material narrativo es presentado de forma abrupta. Hay un yo lírico, que a su vez es un yo narrador, con un punto de vista interno. La historia se nos contará desde adentro de la fragua, que es en donde se encuentra la voz lírica narrativa, de ahí la utilización del vino, pretérito perfecto simple del verbo venir. Esa voz poética, es la de un testigo ocular de los acontecimientos, que presencia la llegada súbita, abrupta, de la luna a la fragua. Nos enfrentamos en este poema, desde el comienzo, con una personificación, una prosopopeya, donde el bello astro, satélite natural de la Tierra, en la forma de una mujer elegante, se hace presente en el ámbito natural de trabajo del pueblo gitano, en la fragua. Estamos aquí en un mundo donde el plano de lo real o verosímil aparece fusionado con lo irreal o sobrehumano. El empleo del artículo determinado, la utilizado por la voz poética para referirse a la fragua contribuye a darle ese carácter mítico también al lugar donde transcurrirá la acción, porque esta no es cualquier fragua, es la fragua, un lugar al parecer conocido, familiar, para la voz, un lugar mítico poético por excelencia. En los 4 primeros versos, con gran poder de síntesis, la voz lírica narrativa nos muestra el panorama inicial,
de lo que podríamos llamar la escena dramática, y nos presenta a los dos principales personajes, la luna, que representa de manera simbólica la presencia de la muerte, y el niño, la víctima de esa visita siniestra. A su vez, son versos que dividen la atención a los personajes de forma equilibrada, los dos primeros se ocupan de la luna y el tercero y el cuarto, del niño. La llegada a la fragua de la luna mujer, ataviada de forma elegante y anacrónica establece, en principio, un contraste estético con el rústico lugar de trabajo de los gitanos. La joven víctima, que ya se encontraba en el lugar, parece quedar absorta ante la presencia de la luna, lo que el poeta ilustra muy bien con un recurso típico de los romances tradicionales, la repetición. Los dos versos que describen al niño, además de ser anafóricos, establecen un paralelismo sinonímico, donde la repetición del verbo mirar en tercera persona del presente del indicativo, y la perífrasis verbal, también en presente, donde el gerundio del verbo mirar parece alargar la acción, son muestras claras de la fascinación en la que se encuentra inmerso el niño. Y me detengo en las formas verbales y sus tiempos, porque este también es otro recurso que Federico García Lorca heredó del romancero tradicional, la alternancia del pasado de las narraciones con el presente del narrador. Aquí vemos que la luna vino, pasado, pero sin embargo el niño, la mira, presente. Este es un recurso que ayuda a renovar la acción y que le da un carácter dramático al discurso. Es como si nosotros, lectores o escuchas, estuviéramos contemplando la escena que se está desarrollando en la fragua. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. El aire es otro elemento de la naturaleza que aparece personificado, prosopopeya. El impacto que produce la presencia de la luna en la fragua no solo deslumbra al niño, sino que otros elementos de la naturaleza también se ven afectados. Este es un recurso literario muy bien utilizado por Federico García Lorca, que se encuentra en numerosos textos del romancero gitano. Es un encanto de la poesía de todos los tiempos dotar a la naturaleza de personalidad, de lenguaje, para que el hombre pueda entrar en una comunicación directa con ella. El poeta elige estructurar el discurso de esta microunidad temática, que suponen los 4 versos, en forma de hiperbatón, donde justamente se resalta la conmoción del aire que, a diferencia del niño, parece saber cuál será el final de los acontecimientos. Parece saber que, tras esa misteriosa danza ritual, casta, pero a su vez lujuriosa, como se expresa en la antítesis, lúbrica y pura, se esconde una finalidad funesta, la de seducir al niño para llevárselo con ella, para llevarlo a la muerte. Es muy significativo que los senos de la luna sean de duro estaño, porque se trata de un metal, de una materia prima del trabajo de los gitanos, y si bien el atuendo elegante de la luna contrasta con ese lugar de trabajo que supone la fragua, también, de alguna manera, es como si ella estuviera mimetizada con el mundo de los gitanos a través de los metales. Huye luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. En estos 12 versos, con los que se cierra la primera tirada y el primer momento del poema, encontramos otro procedimiento típico de los romances, el diálogo. El poeta elige pasar al estilo directo, con lo que el texto se dramatiza y nos permite a los lectores, o a los escuchas llegado el caso, entrar en contacto con el sentir de los personajes. El diálogo, incluido en el texto sin ningún verbo introductorio, ya que entramos directamente en contacto con la voz del niño, está repartido entre los dos personajes principales de forma equilibrada. A cada uno de ellos se les otorgan 6 versos, divididos en 2 intervenciones, una de 4 versos y otra de 2. Es importante reparar que los verbos en ambas intervenciones están en imperativo, porque esto nos sirve para descubrir el contraste que se establece entre las actitudes de los actores involucrados, ya que mientras el niño con su imperativo, huye, muestra afectividad e intenta proteger a la luna, ésta, con su imperativo, déjame, está mostrándole al niño, su superioridad, su desprecio. El pedido, casi suplicante del niño, tiene la intención de proteger a la luna de la inminente llegada de los gitanos, muy próximos a la fragua, ya que se escuchan sus caballos. El pequeño protagonista, si bien se encuentra seducido por la luna y su baile misterioso, es consciente de que la naturaleza del astro es de metal y bien podría ser utilizada como material de trabajo por los gitanos. Esto hace que yo no vea a este niño como un representante de la colectividad gitana, que es la lectura más generalizada que tiene este poema, sino que para mí este es un niño inocente, puro, que seguramente ha crecido mamando la opinión de que los gitanos, además de trabajar con metales, suelen ser gente peligrosa, con un estilo de vida al margen de lo convencional. Esto lleva a que el niño advierta a la luna del peligro que corre, ya que los gitanos, más que admirar su belleza, verán en ella una finalidad utilitaria. Pero poco le importan a la elegante,
distante y aristocrática dama de la noche las advertencias del niño, ella lo que quiere es seguir bailando, continuar con su danza ritual. No permite ni siquiera que el niño se le acerque, sabe a lo que vino y también lo que sucederá, por eso lanza una profecía que finalmente se cumplirá, y a diferencia de los peligros profetizados por el niño, que no se concretan, el pequeño sí terminará con los ojillos cerrados. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño, tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, Bronce y Sueño, los gitanos. Las cabezas levantadas y los ojos entornados. En esta segunda tirada, correspondiente al segundo momento del romance, el poema retoma el tono narrativo con el que comenzó, se introducen nuevos personajes, el jinete y los gitanos, y también dos nuevos escenarios, el llano y el olivar. Este es un jinete, que al igual que la luna, es símbolo de la muerte. Mientras él se acerca, el niño yace muerto en la fragua, tal como lo profetizó la luna. El poema pasa a narrar los acontecimientos que se están dando en dos escenarios de forma paralela. La magnífica metáfora que alude al galope del caballo, tocando el tambor del llano, muestra la proximidad a la fragua de este personaje y es como un anuncio siniestro de lo que ha sucedido con el niño. Se ha cumplido la profecía de la luna, el niño ha muerto, aunque el narrador elija para decírnoslo el eufemismo utilizado anteriormente por la luna, tiene los ojos cerrados. Los gitanos aparecen por vez primera en el poema, ya habían sido aludidos por el niño, en el olivar, símbolo inequívoco de la geografía andaluza. Se los ve imponentes, altivos, poderosos, el yo lírico narrativo, que deja ver su admiración hacia el pueblo gitano, los describe metafóricamente como estatuarios e idealistas, Bronce y Sueño. Como canta la sumaya, ay, como canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Esta tercera estrofa, igual que la última, es una cuarteta, como dije cuando me refería a la estructura externa del poema, una estructura expresiva que se corresponde con los romances más modernos. Aquí encontramos otro personaje, la sumaya, y otros escenarios diferentes a los vistos, ya que la acción tendrá lugar en un árbol y en el cielo, y se desarrollará de forma paralela. Los dos primeros versos, los que abarcan el canto agorero y lastimero de la sumaya y el lamento del narrador, responden a lo que se nos describe en los dos versos finales de la estrofa. Esta estrofa encierra el desenlace de la historia, donde vemos como la luna, símbolo de la muerte en el poema, ha logrado su cometido y ahora si toca al niño, lo lleva de la mano, pero claro, el pequeño va con los ojos cerrados. Dentro de la fragua lloran, dando gritos, los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando. Quizás esos gritos desgarrados de los gitanos en este final, por la muerte del niño, hayan llevado a la interpretación, casi de forma generalizada, de que se trata de la muerte de un niño perteneciente a la colectividad gitana. Si esto fuera así, el niño no se hubiera referido a los gitanos como gente ajena a su persona, y en cambio los gitanos sí podrían estar llorando la muerte de un niño sin que obligatoriamente pertenezca a los suyos. Pero bueno, esto no es lo importante y quizás sea un misterio hasta para el propio poeta. Lo cierto es que en el cierre del romance predominan los llantos lastimeros de los gitanos. La acción regresa a la fragua y culmina con la presencia del aire, fiel testigo de los acontecimientos, que vuelve a aparecer, para velarla. Estudio crítico y analítico de la poesía de Federico García Lorca II. Romance de la casada infiel. Segundo análisis literario, del poeta español más conocido y leído de todos los tiempos. Por Fernando Chelier. Continuando con los análisis literarios de la poesía de Federico García Lorca, hoy estudiaré su texto poético más conocido, La casada infiel. Es el sexto poema del romancero gitano, 1928, y está dedicado a la escritora cubana Lidia Cabrera, amiga personal de Margarita Xirgu, a quien Federico García Lorca conoció en Madrid. Se cuenta que los familiares de la escritora, en La Habana, cuando leyeron la dedicatoria, no dejaron de escandalizarse por el contenido del texto que Lidia prefería entre los del poeta andaluz, por considerarlo el más impactante. La casada infiel. A Lidia Cabrera y a su negrita. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos, y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver. Ella sus 4 corpiños.
Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar sin bridas y sin estribos. No quiero decir, por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy. Como un gitano legítimo. La regalé un costurero grande, de raso pajizo, y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. El tema central del poema es el encuentro sexual, casual, de un gitano con una mujer casada, la noche de Santiago, en un lugar cercano a un río. De alguna manera la temática principal del romance, a la que podríamos sumarle algunos temas secundarios como el del amor, la hombría, el adulterio, ya está resumida en ese título epónimo y emblemático tan diciente, un título que resume y a su vez nos anticipa el contenido lírico narrativo que los lectores vamos a encontrar. Este poema, como todos los del romancero gitano, es un romance, una composición poética de versos octosílabos con rima asonante. A diferencia de los otros poemas que componen la obra y de los romances tradicionales, en este texto la rima asonante se encuentra en los versos impares. Hay otra particularidad formal de este romance de 55 versos, y es que el primero de esos versos, en lugar de ser octosílabo, es eneasílabo. Es una obra que está compuesta de dos partes separadas por un asterisco. En la edición original, la primera parte es una estrofa de 19 versos, y la segunda son dos estrofas, una de 28 versos y otra de 8. De alguna manera estas tres partes formales, estas tres estrofas, están vinculadas con la división del discurso lírico narrativo del romance. Porque el primer momento de la estructura interna del poema, el que abarca esa especie de prólogo que suponen los tres primeros versos y luego muestra la salida de la pareja de la ciudad rumbo al río, se encuentra en la primera estrofa, en los primeros 19 versos. La segunda parte de la estructura interna, la de la ceremonia del desnudo y la del encuentro sexual, corresponde con la segunda estrofa. Y finalmente, el tercer momento de la estructura interna del poema, se corresponde con la estrofa de cierre que es donde el gitano reflexiona sobre lo acontecido. Con respecto a la estructuración interna del poema también es notoria la división del material discursivo en cuartetas. Si dejamos de lado los tres primeros versos, veremos que todo el poema tiene una estructura cuaternaria. Y la anomalía de los tres primeros versos responde justamente a que ese comienzo abrupto con la conjunción, y, supone la falta de un verso, y esto lleva a que el poema esté acentuado en los versos impares. Pareciera como si García Lorca no solamente hubiera querido comenzar abruptamente su obra, sino que lo que quiso fue presentarla como ya empezada. Esa, y con que comienza alude, indudablemente, a algo anterior que los lectores, o escuchas, llegado el caso, desconocemos. Pareciera como si la conjunción fuera lo único que sobrevivió de lo desconocido, y es la que le agrega al primer verso una sílaba más con respecto a los versos restantes. Primer momento. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Como ya sucede en el título del poema, estos tres primeros versos, separados como vimos de la estructura cuaternaria de la obra, son un resumen, una síntesis temática y a su vez también una anticipación que realiza la voz poética sobre lo que aconteció aquella noche pretérita a la que se referirá. La conjunción con la que comienza, que alude a algo anterior, de alguna manera también supone la presencia de un oyente, o de algunos oyentes ficticios a quien va dirigida la historia, supone la presencia de un público, de un auditorio, de un receptor inmediato. Otra cosa que ya se anticipa también en estos versos es el carácter netamente machista de la composición. Claro que esto es una apreciación de tipo moral que nada le resta a la belleza estética del poema, pero no deja de ser significativo el tratamiento que se le da a la mujer en la historia. Significativo no solo por el hecho condenable de que aquí la voluntad femenina parece no tener ningún valor y es el hombre quien toma las decisiones como si la mujer fuera un objeto, sino también porque para la cultura gitana la fidelidad conyugal es un precepto básico, y esto es algo que García Lorca sabía muy bien. El machismo radica también en que el gitano, la voz poética, se presenta como la víctima de la situación, ya que nos dice que él se la llevó al río confundido, creyendo una cosa que no era. Aquí la mujer es la que engaña, la que llevada por su interés en mantener una relación sexual oculta a su compañero de ocasión su verdadero estado civil. Aquí el que se lleva al río a la mujer como si se tratara de un objeto es el hombre, pero resulta que la transgresora, la que quebranta las normas, es la mujer. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. La historia contada en el poema tiene lugar un 25 de julio, que es el día de la fiesta patronal de Santiago.
En esa noche de calor, de celebración, fue donde las condiciones se dieron para que la pareja protagonista de los hechos se conociera y terminara teniendo una relación íntima en las cercanías de un río. La voz poética, que se corresponde con la del gitano protagonista, que mostrará en el romance su orgullo gitano y su hombría, se encarga de decir, al comienzo de la historia, que el relacionamiento que se dio con la mujer fue, casi por compromiso. Es importante reflexionar un poco sobre esta frase y preguntarnos, ¿con quién se siente comprometido el hombre? ¿Con ella? ¿Con los posibles amigos que podrían haber estado en el lugar? ¿Con él mismo y su machismo intrínseco que le impide rechazar a una mujer dispuesta a un encuentro pasional? Lo cierto es que en el principio de la historia el gitano parece no estar muy motivado, y esto no se debe al engaño que dice haber sufrido al enterarse de que la mujer era casada, porque en una primera instancia eso era algo que no sabía. Lo que hay aquí, en este mundo machista del romance, es una interacción problemática de los sexos. Porque sea con quien sea el compromiso que siente el gitano, lo cierto es que se va a ir con la mujer, se la va a llevar, para usar sus palabras, obligado por una situación puntual. Podríamos pensar que aquí, sería muy válido hacerlo, fue la mujer la que comenzó la seducción, la que se empoderó en el relacionamiento social y emotivo, incluso, podríamos pensar que fue la mujer la que propuso la escapada pasional. Porque si bien miramos parece hasta contradictorio el hecho de que el gitano diga, me la llevé al río, pero después aclare que fue, casi por compromiso. Pareciera como si la voz poética no quisiera mostrar debilidad frente a sus pares, frente a quienes está contando la historia, y debe dejar en claro que fue él el que manejó la situación, quien cumplió como hombre con lo que estaba obligado frente a una mujer. Es su orgullo de macho lo que le impide un posible rechazo, es su honor el que no le permite cederle el poder a la mujer, ni mucho menos darle de qué hablar en un futuro, por eso es por lo que dice, casi por compromiso. Las circunstancias de la fiesta nosotros las desconocemos, pero, como lectores activos, debemos de imaginarlas. Seguramente se miraron, conversaron, quizás bailaron, en fin. Lo que sí nos dice el texto, a través de imágenes bellísimas, es que la pareja decide abandonar el lugar en donde se encontraba la gente reunida. Mediante una antítesis sinestésica la voz lírica sugiere el alejamiento de la pareja de ese sitio urbano, donde se encontraban, hacia un sitio más natural, se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Con esta combinación de imágenes visuales y acústicas el poeta comienza a mostrar el alejamiento de la pareja del lugar, donde la luz de los faroles, símbolo de lo civilizado, de lo artificial, va quedando atrás, se va apagando, para dejar lugar al sonido de los grillos, símbolo de lo natural, de un mundo que se está por conquistar. Es muy afortunado y significativo que el poeta haya elegido encender los grillos, en lugar de las estrellas, lo que parecería más lógico. Porque de esta forma, con la sinestesia, ya que los grillos encienden lo acústico no lo visual, el texto gana en lirismo y también en simbología, ya que el canto de los grillos está vinculado a un llamado sexual de estos insectos. Pero quizá lo fundamental de esta antítesis sinestésica de faroles y grillos, es que es como una puerta, como una cortina que separa a los personajes del mundo ordenado de la festividad social y religiosa y los conduce al que será el escenario natural de la pasión amorosa. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos, y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. En las últimas esquinas, o sea, cuando ya están completamente solos, cada vez más lejos de la festividad y en medio de la oscuridad, es donde comienza el contacto físico y la excitación mutua. Por medio de una sugestiva comparación el poeta describe el despertar de los pechos de la gitana como si se tratara de un ramo de jacintos. La excitación de la joven es como una ofrenda exuberante y perfumada de la naturaleza para las manos del gitano. El tacto hizo que se despertara el deseo, la excitación, y los pechos, en principio dormidos, se abrieron de forma análoga a cómo se encendieron los grillos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. A la sensación táctil y olfativa se le suma una imagen auditiva correspondiente al sonido que produce el almidón de la enagua de la gitana al ser tocado pasionalmente por el hombre. Son acciones que van mostrando cómo la excitación va creciendo, y hasta cierto grado de violencia consentida podemos ver en esos dedos desesperados, anhelantes, del gitano, metaforizados como cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. En estos 4 versos con que se cierra la primera parte del poema, la voz poética vuelve a centrar su mirada en el entorno y aparecen nuevamente las imágenes visuales y auditivas. El ambiente es el ideal para la intimidad. La noche es oscura y esos árboles que parecen crecer hasta el cielo como símbolos fálicos ni siquiera están iluminados por la luna, la que tan bella y metafóricamente está aludida como luz de plata. La metáfora que remite al ladrido de los perros es magnífica, porque el horizonte, que indudablemente implica lejanía, es una marca visual, y aquí en cambio la lejanía tiene una marca auditiva, la del ladrido de los perros.
Esto es una muestra de que, definitivamente, ellos ya se encuentran en el lugar propicio para dar rienda suelta a la pasión. Los perros están donde está la gente, en la ciudad, y ellos ya están completamente solos, en una noche oscura, cubiertos y protegidos por una naturaleza cómplice. Un aspecto muy importante en que debemos reparar en estos 4 versos es en el cambio de los tiempos verbales, algo que veremos en el segundo momento, donde se utilizarán, como una forma de acercarnos la acción contada, los verbos en presente. Segundo momento. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Esta segunda parte del poema, que tendrá como centro de interés el encuentro sexual de la pareja, comienza haciendo referencia al acto de elección y preparación del lugar propicio para el amor. Hay elementos de la naturaleza que deben sortear, como las zarzamoras, juncos y espinos, pero que a su vez los ayudarán a camuflarse, ya que ingresan a un lugar más impenetrable y seguro. Allí, es donde improvisan un lecho natural, sobre el mismo limo de las márgenes del río. Ya ha quedado atrás definitivamente el mundo civilizado, y aquí los amantes se mimetizan con el ambiente natural y agreste que los rodea. El pelo de la mujer es tan salvaje como una de esas matas que están alrededor de ese hueco barroso que ha dejado el peso de sus cuerpos. Yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver. Ella sus 4 corpiños. Al principio del texto, cuando el gitano refirió que su manera de actuar había sido, casi por compromiso, yo me permití especular sobre el hecho de que quizás había sido la mujer la que comenzó la seducción, e incluso la que propuso la escapada pasional. Recuerdo esto aquí para que reparemos ahora en la forma de actuar de esta mujer llegada la ocasión de la relación sexual. Porque en ningún momento la vemos con una actitud sumisa o pasiva. Todo lo contrario, aquí ya no necesita las manos del gitano para que se despierten sus deseos, es ella misma la que se quita la ropa, y hay una paridad en las acciones realizadas por la pareja. A través de versos paralelos la voz poética del gitano nos cuenta la ceremonia de cómo ambos se van despojando de esas vestimentas que pertenecen a ese mundo que quedó atrás, lejos del río, donde ladran los perros. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. En estos versos que encierran la contemplación de la belleza del cuerpo desnudo de la gitana los verbos se encuentran en presente. Es un tiempo verbal que nos acerca al disfrute visual del gitano. Estos son versos que detienen el ritmo de la narración para darle importancia a la contemplación. La descripción poética es sumamente sensual y está compuesta de imágenes táctiles y visuales. La belleza de la gitana es hiperbólica, ya que ni los elementos más hermosos de la naturaleza, como las flores y las caracolas podrían comparársele, ni los cristales bañados por la luz de la luna podrían llegar a resplandecer como lo hace ella en medio de la oscuridad. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Nuevamente el ritmo narrativo del poema comienza a acelerarse y a fluir como los muslos de la mujer en las manos del gitano. Estamos aquí en medio del acto sexual y las piernas femeninas son comparadas con escurridizos peces sorprendidos. Esta es otra magnífica y afortunada imagen tomada de la naturaleza, de gran belleza plástica y sensorial. Hay una analogía muy marcada entre la forma de los muslos y la de algunos peces. Además, está implícita la movilidad en la comparación, porque esos peces están vivos, sorprendidos. Esa vida está marcada no solo en el movimiento de esos peces sorprendidos, sino en la temperatura que ellos irradian, ya que están, la mitad llenos de lumbre, la parte más cercana al sexo y la mitad llenos de frío, la más lejana, la que se apoya sobre el limo. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar sin bridas y sin estribos. Estos 4 versos son el resumen, la conclusión de lo vivido esa noche pretérita por parte del gitano en aquel casual encuentro sexual. Metafóricamente, la mujer es aludida como una potra de nácar, un hallazgo poético magnífico. El caballo en la poesía lorquiana funciona como un símbolo de libertad y de vitalidad, y estos son los aspectos más característicos de esta mujer libre, natural, llena de vida y de belleza. Pero esta potra fusionada con la naturaleza tiene un carácter casi anfibio, porque es de nácar. Estos elementos reúnen en una sola imagen la pasión, la tersura y la luminosidad de la mujer, elemento este último que la voz poética ya había referido de forma magistral cuando dijo que ni los cristales con luna llegan a irradiar el brillo de aquel cuerpo en la oscuridad. Pero hay otro elemento todavía que contribuye a darle un carácter aún más salvaje al encuentro sexual. Esa potra de nácar estaba despojada de elementos de control, de domesticación, de manejo, estaba sin bridas y sin estribos, lo que nos lleva a pensar que allí todo debió ser pasión y desenfreno. No quiero decir, por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Este es un instante reflexivo de la voz poética que parece querer decirle a su audiencia,
a sus posibles receptores inmediatos, que él podría contarnos, las cosas increíbles que le dijo a solas aquella mujer, pero no lo hará, porque de hacerlo estaría transgrediendo su código de hombría, de caballerosidad. Las palabras del gitano sin duda sugieren la absoluta falta de pudor en las palabras de la mujer, una libertad que a esta altura del romance y después de lo que se nos ha contado no debería sorprendernos. De todas maneras, yo siento esta confesión como impostada, como una falsa discreción de alguien que no hace más que seguir alardeando, aunque ahora de forma soterrada, de su accionar machista, varonil. Porque si realmente lo que le interesa es no deshonrar a la mujer, directamente no hubiera referido la historia y listo. Sucia de besos y arena yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. En esta última estrofa del segundo momento del romance el ritmo narrativo comienza a enlentecerse, mientras los amantes abandonan las márgenes del río. En las palabras del gitano ya se desprende el hecho de que supo, de que se enteró, o quizá mejor, de que comprobó, que aquella mujer no era una mozuela. Por esta razón habla de la suciedad de la mujer, una suciedad que no es solo física, la que se explicaría por las condiciones del lugar, sino también moral, porque ella por un lado le fue infiel a su marido y por otro lado también lo engañó a él, su pareja ocasional. De manera que la arena es una suciedad física, pero los besos son una mancha en la honorabilidad para una mujer casada con otro hombre. La naturaleza, siempre cómplice y empática con las situaciones vividas, parece hacerse eco de la decepción del gitano y mostrar su enojo en ese entrechocar de los lirios con el aire. Tercer momento. Me porté como quien soy. Como un gitano legítimo. La regalé un costurero grande, de raso pajizo, y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. En el final del poema vemos que el gitano se siente orgulloso de sí mismo, de su sexo y de su etnia. Como hombre ha cumplido sexualmente con la mujer, aunque la decisión de ir con ella al río haya sido, como lo declaró, casi por compromiso. Pero lo cierto es que allí la pasó muy bien, porque otra cosa que declaró fue que con ella corrió el mejor de los caminos. De todas maneras, como gitano legítimo, y de forma racional, decide no solo no enamorarse de aquella joven mujer que lo engañó, sino también de regalarle un costurero, o sea, darle una compensación material por lo vivido. Esta acción, que supone un encuentro posterior con la mujer no referido en el poema, supone también un cambio de categoría aún más degradante para ella, porque pasa de ser considerada promiscua, libidinosa o adúltera, como se la califica desde el título del romance, a ser tratada como una prostituta que recibe un pago por sus servicios. Es muy significativo el regalo que le hace, porque un costurero es un objeto que está vinculado a las tareas domésticas femeninas y es un símbolo maternal. Es como si con ese regalo el gitano le estuviera sugiriendo a la mujer que se dedique mejor a su rol de esposa, a su casa y a su familia, antes de seguir teniendo aventuras amorosas con extraños. Todo el poema está atravesado por el código de honor del gitano. Él toma las decisiones según los valores que considera legítimos. Y claro, muchos de esos valores podrán ser discutibles desde la moral de los receptores. Habrá quien se pregunte por qué nada se dijo en el poema del estado civil del protagonista y únicamente se reparó en el de la mujer. Habrá quienes se preguntarán por qué el hombre decidió regalarle un costurero y no seguir manteniendo una relación adúltera, si el encuentro fue tan maravilloso. Lo cierto es que el peso de la cultura machista del gitano es más poderoso que sus sentimientos, y esto es algo que lo lleva a terminar esa relación. Al margen de cualquier tipo de consideración moral, lo que no tiene discusión es que La casada infiel es un poema bellísimo desde el punto de vista estético. Hay un tratamiento magistral por parte del autor de los procedimientos retóricos, hermosas metáforas y comparaciones con elementos que abarcan todos los sentidos. Es un poema donde el trasfondo de sensualismo, seducción, erotismo y sexualidad del texto está no solo en la temática, sino también en el lenguaje con que se expresa. Estudio crítico y analítico de la poesía de Federico García Lorca 3. Romance de la pena negra. Tercer análisis literario del poeta español más conocido y leído de todos los tiempos. Por Fernando Chelier. Continuando con los análisis literarios de la poesía de Federico García Lorca, estudiaré en esta oportunidad el romance de la pena negra. Es el séptimo poema del romancero gitano, 1928, y está dedicado al gran intelectual granadino, José Navarro Pardo, amigo personal de Federico y también contertulio en El Rinconcillo, la famosa tertulia que tuvo lugar en el desaparecido Café Alameda, de Granada, entre los años 1915 y 1929. En una primera instancia,
Federico García Lorca tuvo la intención de titular el poema como Romance de la pena negra en Jaén, así se lo hizo saber a su amigo Melchor Fernández Almagro, en una carta escrita en Granada, fechada a finales de enero de 1926. Posteriormente, decidió quitarle la localización geográfica al romance, quizá no lo vio como algo necesario, ya que en el desarrollo del texto se hace referencia a las tierras de aceitunas, que es el cultivo característico de ese municipio andaluz. Romance de la pena negra. A José Navarro Pardo. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo, su carne huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar que la pena negra, brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, ¿qué pena tienes? ¿Qué pena tan lastimosa? Lloras zumo de limón agrio de espera y de boca. ¿Qué pena tan grande? Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo de la cocina a la alcoba. ¡Qué pena! Me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. ¡Ay, mis camisas de hilo! ¡Ay, mis muslos de amapola! Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras, y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas. Con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh, pena de los gitanos. Pena limpia y siempre sola. Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota. El tema del poema es la pena gitana, encarnada, representada, en el personaje de Soledad Montoya. Es un tema que ya está señalado desde ese título, que podríamos calificar casi de epónimo, porque la pena negra, la pena gitana, es como un gran personaje que está presente dentro del romancero gitano, pero fundamentalmente en este poema. Por esta razón, este quizás sea para mí el poema más importante de la obra. Me parece interesante recordar, antes de comenzar el estudio del texto, unas palabras vertidas por el propio Federico García Lorca en la conocida Conferencia Recital del Romancero Gitano. Esta conferencia, que fue publicada en el número 77 de la Revista de Occidente, en agosto de 1969, y que aparece en las obras completas del autor, no está fechada. Mi investigación me lleva a decir que es de 1934, unos cuantos años después de la publicación del libro. Esto lo descubrí leyendo los manuscritos mecanografiados de las conferencias y la obra en prosa, que se encuentran en los fondos documentales de la Fundación Federico García Lorca. Allí dice Federico, hablando del romancero gitano, en general. Un libro, donde no hay más que un solo personaje grande y oscuro como un cielo de estío, un solo personaje que es la pena que se filtra en el tuétano de los huesos y en la savia de los árboles, y que no tiene nada que ver con la melancolía ni con la nostalgia ni con ninguna aflicción o dolencia del ánimo, que es un sentimiento más celeste que terrestre, pena andaluza que es una lucha de la inteligencia amorosa con el misterio que la rodea y no puede comprender. Porque Soledad Montoya, no es que padezca la pena, sino que es la pena negra, podríamos decir que este es el poema más representativo de la obra. Soledad es una mujer arquetípica de la comunidad gitana, muy diferente a una mujer como la del romance de la casada infiel, texto estudiado en la entrega anterior. Detengámonos en otras palabras al respecto, de la misma conferencia recital. En contraposición de la noche marchosa y ardiente de la casada infiel, noche de vega alta y junco en penumbra, aparece esta noche de Soledad Montoya, concreción de la pena sin remedio, de la pena negra, de la cual no se puede salir más que abriendo con un cuchillo un ojal bien hondo en el costado siniestro. La pena de Soledad Montoya es la raíz del pueblo andaluz. No es angustia, porque con pena se puede sonreír, ni es un dolor que ciega, puesto que jamás produce llanto, es un ansia sin objeto, es un amor agudo a nada, con una seguridad de que la muerte, preocupación perenne de Andalucía, está respirando detrás de la puerta. Este poema, como todos los del romancero gitano, es un romance, una composición poética de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares. Está compuesto de 46 versos, separados en dos partes por un asterisco. En la edición original, la primera parte es una estrofa de 38 versos, y la segunda, una de 8. Este también es un romance que está estructurado, básicamente, en cuartetas, aunque no estén separadas en estrofas. Si miramos con atención, descubriremos que, dejando de lado los versos 9 y 10, que son los que encierran la pregunta que da lugar al diálogo, los demás versos están estructurados de forma cuaternaria. Internamente,
podemos encontrar tres momentos claramente diferenciados en el poema. El primer momento, del verso 1 al 8, es la presentación de Soledad Montoya en relación con el ambiente. El segundo momento es el núcleo del romance, es el más extenso y a su vez el más importante de este texto con características líricas, narrativas y hasta dramáticas. Va desde el verso 9 hasta el 38, con el que se cierra la primera estrofa, y abarca el extenso diálogo que se da entre una voz poética mesurada y Soledad Montoya. Y lo digo de esta manera, porque no necesariamente tenemos que vincular la voz que dialoga con Soledad, con la voz poética narrativa que presenta la protagonista en el primer momento y que regresa en el cierre de la composición, en el breve tercer momento, verso 39 al 46, para volver a poner en relación la pena con los gitanos y hacer de Soledad Montoya un símbolo. Primer momento. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. El comienzo del poema nos sitúa en una atmósfera coherente con lo que plantea el título. Se inicia en la noche, que es la hora del dramatismo, de las tragedias. Pero no estamos aquí en la alta noche, sino en un momento de transición hacia el amanecer. Podríamos decir que lo que encontramos en el comienzo del romance es una doble transición, la de la noche cerrada hacia la aurora, presentida en el canto de los gallos, y la de Soledad hacia la ciudad, ya que la gitana viene regresando del monte. Se abre el texto con una metáfora sinestésica bellísima. Porque, al menos para mí, esas piquetas de los gallos no solamente aluden a sus picos en la tierra cavando, sino también a sus cantos. Hay un doble vínculo allí, piquetas, por picos y también por lo agudo del canto. Pero lo curioso es, ya sea que tomemos cualquiera de estos dos vínculos, que el canto de los gallos, o sus picos en la tierra, intentan encontrar la aurora, desenterrarla. Es como si la luz del sol, en esta visión poético-mítica de la realidad, estuviera clavada en la tierra y los gallos, elementos mínimos de la naturaleza, fueran los responsables de la aparición de lo más grandioso, de la aurora. Dice, cavan, en presente, de manera que todavía la están buscando, no la han encontrado. El uso del presente en este poema es un acierto, porque nos acerca a la situación, nos la vuelve simultánea a la lectura, nos crea la sensación de estar allí en ese mismo instante. Hay una simultaneidad entre esa búsqueda de los gallos y el regreso de Soledad, que también, casualmente, está regresando de una búsqueda, ya que viene del monte de buscar a su persona, como dirá más adelante. Hay un hiperbatón que posterga la aparición de la protagonista, de manera que cuando aparece, todo el peso de los versos anteriores recae sobre ese nombre tan significativo, Soledad Montoya. Esta mujer, cuyo destino parece estar marcado en su nombre, fue al monte en plena noche, ya que, en el comienzo del poema, cuando se acerca el alba, ella viene bajando de la espesura. Este es un elemento que nos muestra el desasosiego que la embarga, lo angustiosa que resulta ser su búsqueda, porque se trata de una incursión nocturna, en el monte oscuro, donde poco se puede llegar a encontrar. De manera que ese monte oscuro, que ella lleva hasta en el apellido, no es algo solamente exterior, la oscuridad es algo que la rodea, pero también que la habita. De forma magistral, y con una gran economía de recursos, el poeta logró crear en la primera cuarteta del poema, una situación, un ámbito exterior propicio, nos presentó una pena sin amanecer. Cobre amarillo, su carne huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. La creación del personaje está hecha, completamente, de forma metafórica. Hay una descripción física, pero con implicancias en el estado anímico de la protagonista. También hay un paralelismo psicocósmico, una analogía entre lo que es la pintura del personaje y el cosmos que la rodea, un ambiente natural que potencia el drama que está viviendo. Lo primero que se nos dice es que el color de su piel es como el del cobre. Aquí me gustaría detenerme en dos aspectos, en la referencia a los metales, que es una constante dentro del romancero gitano, ya que, como sabemos, los metales son un material de trabajo para la gitanería, y también me parece significativo el adjetivo, amarillo, con que se alude al color de la piel. Porque este es un color que casi siempre está cargado de connotaciones negativas, si de piel hablamos. De manera que es válido pensar que quizás la tonalidad natural de Soledad no sea esa, sino que, como es víctima de un padecimiento, está más pálida, más enfermiza, más amarillenta. Por otro lado, se nos dice que esa carne huele a caballo y a sombra, que es una construcción completamente lógica desde el punto de vista gramatical, pero que la sentimos como ilógica desde el punto de vista semántico, ya que se puede oler a caballo, pero no a sombra. Sin embargo, como aquí estamos en el terreno de la poesía, sí se puede oler a sombra, y la pena de Soledad es tan intensa que no solo se puede ver, sino que también se huele. Recordemos que Soledad viene del monte oscuro y que también lleva en ella la oscuridad, y eso es tan perceptible que es algo que se puede oler, es como si fuera una secreción de su cuerpo.
Pero el primer olor que se nos dice que emana el cuerpo de esta joven mujer, en ese verso con el verbo elidido, es el olor a caballo. Lo que no solo nos vuelve a traer, como sucedió con el cobre, el mundo de la gitanería, sino que nos sugiere que el cuerpo de esta gitana está cargado de una fuerza salvaje, instintiva y pasional, como la de un caballo. En los dos versos finales de la cuarteta se le suma al olfativo, el elemento visual. Siguen apareciendo elementos del mundo gitano, ahora nos encontramos con el yunque. Es como si diferentes características de la vida gitana estuvieran presentes en el cuerpo de Soledad, el cobre, el caballo, el yunque. Pero es muy significativa la metáfora de asociar los pechos al yunque, porque se asocia algo erótico, algo que además está vinculado a la vida, que da vida, con un objeto que carece de ella. El yunque, si se quiere, podrá aludir a la plenitud física de la mujer, por la firmeza de sus pechos, pero no es algo cálido, todo lo contrario, es algo frío, algo que no tiene vida. Los pechos de Soledad Montoya, tristes, ahumados, como toda ella, están muertos en vida. Y no cantan, aunque sean duros como el yunque y redondo como esas canciones que solo pueden gemir. Porque hay allí, al final de la cuarteta, una magnífica hipálaje sinestésica, que hace que el adjetivo, redondos, característica propia de los pechos, se desplace y termine calificando de redondas a las canciones. Y hablo de hipálaje sinestésica porque allí lo auditivo adquiere una forma para darle a la protagonista una imagen de sensualidad inherente. Lo contradictorio del caso, es que la plenitud física de Soledad, tristemente, no está acompañada de una plenitud vital. Segundo momento. Soledad, por quien pregunta sin compañía y a estas horas. El segundo momento del poema se abre con la voz poética que interroga a Soledad. Es una voz que no se sabe de dónde viene, que no tiene una imagen física, que no responde a nadie. Esta es una técnica que la podemos ver en algunos romances tradicionales y también en algunos del propio romancero gitano, como en el de la muerte de Antoñito el Camborio, por ejemplo. Allí la voz del personaje, recordemos, le llama a su interlocutor Federico García, y el propio Federico García Lorca dirá en la conferencia recital del romancero gitano, ya citada, que Antoñito es el único de todo el libro que me llama por mi nombre en el momento de su muerte. De manera que, si seguimos esa lectura, podríamos interpretar que esa voz incorpórea responde a la del propio poeta. Pero bueno, como sea, lo cierto es que a la voz que dialoga con Soledad la podemos caracterizar como una voz amena, mesurada, consejera, entre otras cosas, pero a ciencia cierta no la podemos identificar como la voz de alguien en particular, porque bien, como dije cuando me refería a la estructura del romance, podría ser la misma voz que abre y cierra el poema, como podría no serlo. Lo cierto es que esa voz va a cambiar la técnica que el poeta venía utilizando en el romance y le va a imprimir un carácter dramático, al comenzar con el diálogo. En la pregunta que abre el diálogo, la de los únicos dos versos que no forman parte de una cuarteta, encontramos una voz convencional que, desde el principio, va a representar la sensatez. Es una voz que demuestra simpatía y compasión por Soledad, y que se dirige a ella por el hecho de que le llama la atención que la muchacha se encuentre sola, en un lugar tan inhóspito y en una hora tan inapropiada. Pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. La respuesta de la protagonista no se corresponde con la preocupación de la voz que la interroga. Es una respuesta cargada de rebeldía, de despecho y de orgullo. Lo importante del diálogo dentro del texto, es que es una técnica que permite que Soledad se manifieste. Y lo que se va a establecer es un contraste entre la voz sensata que la interroga y la irreverencia absoluta de la gitana. La voz muestra una gran simpatía hacia Soledad, pero no puede hacer nada por ella, porque ante un requerimiento movido por la inquietud, lo que recibe es una respuesta desafiante y soberbia, de alguien distante, que no está dispuesto a admitir ninguna clase de controles. El contraste, el choque, se va a establecer, porque esa voz amistosa le preguntará a Soledad por lo lógico y la pena de la gitana suele trascender ese terreno. Para ella el andar sola en la noche es lo de menos frente a la pena negra que la atormenta. La joven gitana no es dueña de sí misma, es la pena la que la posee. No es que esté apenada, ella es la pena misma. Y las redundancias en las respuestas de Soledad, son una muestra de la falta de claridad que tiene y de la necesidad de obtener lo que no puede. Esto la desespera y hace que rechace cualquier tipo de tratamiento amistoso. Por dos veces cae en reiteraciones, cuando dice, pregunte por quien pregunte, y cuando dice, vengo a buscar lo que busco. La pena la tiene enajenada. Al decir, vengo a buscar lo que busco, muestra claramente que no ha encontrado lo que busca. No dice vengo de buscar, dice vengo a buscar, esto es una muestra de que la búsqueda sigue. De todas formas, ella dice que viene a buscar su alegría y su persona, señal de que quiere vivir, de que no se da por vencida pese a lo que la atormenta.
Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. Frente a la rebeldía de la gitana, la voz poética se muestra compasiva. Sin duda que le interesa la realidad de Soledad y se ve afectada por ella, porque la llama soledad de mis pesares. Y cómo sufre por lo que le pueda llegar a pasar a la muchacha, la aconseja, le advierte de los peligros que puede llegar a correr si continúa con esa actitud soberbia e irreverente. La advertencia que le hace es que, si no cambia de actitud, lo que le espera es la muerte. Porque el caballo que se desboca termina en la mar y allí es devorado por las olas. Es muy significativo que la voz poética haya elegido el símbolo del caballo para mostrar la pasión arrebatada de Soledad. El caballo es un símbolo de la pasión, de los instintos irracionales, y el mar es un símbolo de la muerte. Recordemos aquí los famosos versos de Jorge Manrique: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Esa voz poética llena de simpatía, de compasión, que representa el equilibrio, la sofrosine, trata de ayudar a Soledad, pero claro, nada puede hacer, porque la pena negra es algo que escapa al control de esta muchacha y al de cualquier gitano. No me recuerdes el mar que la pena negra, brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Esta cuarteta contiene la reacción de Soledad Montoya a la advertencia hecha por la voz poética con la que está dialogando. Hace referencia explícita al padecimiento de la pena negra. Soledad no quiere que le nombren el mar, porque sabe que su pena nada tiene que ver con el mar, sino que brota de la tierra. El mar es algo opuesto a su pena, a su raíz gitana. Es en las tierras de aceitunas, como las tierras de Jaén. Recordemos que este poema se iba a titular en principio, Romance de la pena negra en Jaén, donde brotan, tanto los olivos, como la pena negra de los gitanos. Soledad, ¿qué pena tienes? ¿Qué pena tan lastimosa? Lloras zumo de limón agrio de espera y de boca. En esta cuarteta podemos comprobar cómo la voz poética que habla con Soledad ha ido evolucionando. De la preocupación inicial, pasó a la advertencia y ahora, directamente, a la compasión, que la podemos apreciar en esas exclamaciones repetidas. Esto es lo único que puede hacer, verbalizar su compasión y corroborarnos a nosotros los lectores, o a los escuchas llegado el caso, que la pena que padece la gitana es algo verdaderamente triste, algo lastimoso. Esta es una pena interior y profunda que brota, que emana de Soledad, hasta por el llanto. Es agria, ácida y amarga, de ahí la metáfora, llora zumo de limón. Porque lo que llora es todo lo agrio que brota de la pena, y eso es una sustancia muchísimo más amarga que la de unas simples lágrimas. Es una pena agria, por la espera de algo que la aplaque, que la consuele, y también porque no se puede verbalizar, es una pena agria, de espera y de boca, algo inherente a la condición de gitana de Soledad Montoya. ¡Qué pena tan grande! Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo de la cocina a la alcoba. ¡Qué pena! Me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. ¡Ay, mis camisas de hilo! ¡Ay, mis muslos de amapola! Estas dos cuartetas contienen lo que podríamos llamar el desahogo de Soledad, el parlamento más extenso de la gitana y también su último parlamento. Es como si ante la manifestación de compasión que mostró su interlocutor en la cuarteta anterior, Soledad se sintiera segura para expresar lo que está padeciendo, para exteriorizar su dolor. La pena que siente no le permite actuar con racionalidad sino de forma desequilibrada, como lo expresa en esa comparación, que tiene tanto de lugar común, como una loca. Aunque aquí la comparación está reforzada con el verbo corro, y esto es positivo, porque ayuda mucho más a mostrar la angustia y el desasosiego que la domina. De todas maneras, son dos cuartetas con un lenguaje mucho menos metafórico con respecto a lo que veníamos viendo. El desequilibrio emocional de Soledad se ve en la forma de llevar sus trenzas y en sus correrías al interior de su casa. Porque es significativo el hecho de que ni siquiera en su hogar, en su propio ámbito, la abandone la pena. También son muy significativos los lugares de la casa que nombra, porque se trata de dos lugares extremos. Tanto en la alcoba, que es un lugar íntimo, que podría incluso simbolizar el inconsciente, como en la cocina, que es un sitio que denota actividad, elaboración, es perseguida por la pena. O sea que, tanto en la intimidad como en la actividad, Soledad Montoya no puede despojarse de la pena negra. Esté donde esté no está en paz, y recordemos incluso que viene del monte, de manera que con esto podemos concluir que tanto en su casa como fuera de ella es víctima de la pena. De allí esa metáfora hiperbólica, me estoy poniendo de azabache carne y ropa. Porque la pena es algo espiritual, pero termina contagiando, manchando de negro azabache, a la carne e incluso hasta la ropa. Pareciera como si nada de lo que está vinculado a Soledad estuviera libre de la pena. En este mundo mítico poético de la gitanería creado por García Lorca, Soledad puede oler a sombra,
puede llorar zumo de limón y también puede ser víctima de una secreción espiritual inexplicable que tiñe su carne y su ropa del color del luto. Los dos últimos versos paralelos del Parlamento, los de las interjecciones de la gitana, muestran la angustia de ésta ante lo perdido, ante lo contaminado. Comienza haciendo referencia a una prenda íntima, como las camisas de hilo, lo que ya de por sí tiene un vínculo con lo sexual, y enseguida se lamenta por sus muslos de amapola, lo que carga el poema de erotismo y sensualidad. Esos muslos rojos como las amapolas se irán poniendo negros. Uno siente que la plenitud física de esta gitana, recordemos la referencia anterior a los pechos, por culpa de la pena, no se corresponde con una plenitud vital, y es ahí donde radica lo angustioso de su realidad gitana, lo trágico. Ella es la pena misma, por eso dice, me estoy poniendo. Consciente de esta situación es que la encontramos en el principio del romance en una búsqueda infructuosa, estaba buscando una forma de ser que no fuera pena, eso quería que fuera su persona. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras, y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. La voz poética vuelve a aparecer para cerrar este importantísimo momento del romance, con un consejo que tiende a ayudar a Soledad a que mitigue su sufrimiento. Desde su perspectiva racional, y frente a esta mujer que es toda pasión, la voz le aconseja que lave su cuerpo con agua de las alondras. Esto es una metáfora que alude al rocío, que es un agua natural, pura y fría, y que quizá, piensa la voz amistosa, pueda poner fin a la pasión de Soledad. Lo que parece desconocer la voz poética es que el hallazgo de la paz no depende de la gitana. A mí me resulta muy importante que este momento, el principal del poema, se cierre con el nombre completo, Soledad Montoya, por dos cosas. En primer lugar, porque es como si todo lo que se ha dicho anteriormente recayera sobre este nombre. En segundo lugar, porque el nombre Soledad Montoya queda en el mismo verso que la frase en paz, y estos son dos elementos excluyentes. El deseo verdadero, genuino, de la voz, es que la paz llegue a Soledad Montoya, pero la paz y Soledad Montoya no son cosas conciliables. Tercer momento. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas. Con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh, pena de los gitanos. Pena limpia y siempre sola. Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota. El romance bien podría haber terminado en la cuarteta anterior y tener solamente dos momentos. Pero esta continuación de 8 versos era algo que se imponía, porque de no hacerse se corría el riesgo de que termináramos asociando la pena negra exclusivamente a Soledad Montoya, y eso no es así, este es un padecimiento común de la cultura gitana. Los 4 primeros versos de este tercer y último momento del romance traen una cierta distensión a un texto que estuvo cargado de dramatismo. La naturaleza y la vida, objetivadas en ese río, siguen corriendo, pero de alguna manera esto contrasta con lo inmodificable de la pena. Todo fluye, el tiempo, la vida, pero la pena permanece. Con una bella metáfora se nos indica que está apareciendo la aurora de un nuevo día, pero esta luz no servirá para aclarar la vida de Soledad, que seguirá marcada por la pena. Podríamos establecer si quisiéramos hasta un contraste entre la luz del sol del nuevo día y toda la negrura que marca la pena en la vida de Soledad. Pero esta es la pena de los gitanos, no solo la de Soledad. Se trata de una pena en estado puro, que no depende de las circunstancias. No hay manera de compartirla, de que alguien pueda atenuarla, asumirla, acompañarla, es una pena limpia y siempre sola. Soledad Montoya fue el instrumento utilizado por el poeta para mostrarnos la encarnación de la pena gitana. Una pena que está activa, pero que, como su cauce es oculto, no hay manera de encontrarla ni de combatirla. El poema se cierra haciendo referencia al origen remoto y misterioso de un dolor esencial e intransferible, el de la pena negra, la pena de los gitanos. Poeta en Nueva York. Un grito poético vanguardista. El poemario expresionista hijo de un impacto, que terminó impactando. Por Fernando Chélier. Este trabajo se inscribe dentro de un estudio mayor, sobre la poesía de Federico García Lorca. Después de la publicación de los artículos titulados Caminando hacia la poesía de Federico García Lorca y Poética de Federico García Lorca, y de los análisis literarios de los poemas del romancero gitano, 1927, Romance de la Luna, Luna, La casada infiel y Romance de la pena negra, tenía pensado continuar con los análisis literarios de los poemas Vuelta de paseo y La aurora, ambos textos pertenecientes al poemario Poeta en Nueva York, 1930. He decidido alterar esa planificación, para incluir, antes del abordaje analítico de los textos de Poeta en Nueva York, este artículo, que se detendrá en el poemario vanguardista en su conjunto. Lo haré por dos razones fundamentalmente. La primera, porque al tratarse quizá de la obra más compleja de Federico García Lorca,
veo como casi necesario hablar de unos lineamientos estéticos y unas temáticas generales que se dan en ella y que se verán reflejadas en los poemas que estudiaré a partir del próximo artículo, y la segunda, que es en definitiva la que me exige la razón anterior. Creo que no me ocupé debidamente de este libro en el artículo titulado Poética de Federico García Lorca, como si lo hice con el romancero gitano. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta de Poeta en Nueva York es el de su publicación. Porque se trata de una obra que fue editada y publicada de forma póstuma y nunca sabremos en realidad qué hubiera pensado el propio Federico García Lorca del resultado final de su libro. La mayor parte de los textos fueron escritos entre junio de 1929 y marzo de 1930, que fue la época en la que el poeta estuvo radicado en Nueva York. Y también entre los meses que van de marzo a junio de 1930, cuando el poeta vivió en Cuba. Antes de la publicación póstuma y definitiva de 1940, solo algunos de los poemas eran conocidos por los lectores de Federico García Lorca, como se informa en la nota de la editorial Séneca, 1940, bajo la dirección del escritor José Bergamín, a quien Federico le entregó el manuscrito en 1936, antes de partir a Granada, donde fue asesinado. Este quizás sea el libro más complejo del poeta andaluz, en lo que respecta a su estructura y también a sus temáticas. Es un poemario que estableció un cambio radical con su poesía anterior y que generó en los lectores, como era de esperarse, un gran impacto. Con la aparición de los textos en su conjunto, recién en 1940, quedó lejos la imagen de aquel poeta cercano a las formas poéticas populares y al mundo de la gitanería. Ahora, el poeta está vinculado estrictamente con el tema urbano, y todo el poemario gira en torno a la gran ciudad de Nueva York, representación inequívoca de la modernidad. Desde el punto de vista de la estética, generalmente se ha calificado a esta obra preocupada por lo social y lo existencial, de surrealista. Yo no la calificaría con ese adjetivo, sin duda que se trata de una obra de vanguardia, con imágenes muy audaces, pero son textos todos controlados por la intelectualidad. No se trata en lo más mínimo de una escritura automática al margen de preocupaciones estéticas o morales, aspecto que veremos con detenimiento en los próximos análisis literarios. Nos enfrentamos en esta obra, desde el punto de vista temático, a una poesía difícil, oscura, con una fuerte tendencia a la asociación, pero que está expresada con una sintaxis generalmente ordenada. Yo creo que convendría más hablar de expresionismo que de surrealismo. Porque lo que verdaderamente encontramos en toda la obra es la expresión de la interioridad del poeta. La realidad exterior, concreta, en este caso la de la ciudad de Nueva York, se nos presenta filtrada por la mirada subjetiva de la voz lírica. El tema de la sociedad industrializada, con la vida transcurriendo en las grandes urbes, donde el hombre pierde su individualidad y pasa a ser parte de una masa anónima alienada, fue fundamental para el expresionismo. Este movimiento de vanguardia, que comenzó en Alemania y en la pintura, pero que luego se extendió a otros países y también a otras manifestaciones artísticas, apuntó a desnudar los aspectos más sórdidos de la realidad, esos que atentan contra el ser humano. El artista expresionista, defensor de la libertad individual en todos los aspectos, nos presenta una realidad muchas veces deformada por su subjetividad. Los aspectos de la realidad que nos muestra son los más terribles, los que lo llevan a una angustia existencial, a tener una visión pesimista de las cosas. Esto es lo que hace Federico García Lorca en Poeta en Nueva York, mediante un lenguaje, y a través de imágenes, de corte vanguardista nos muestra una ciudad grotesca, inhumana, casi apocalíptica. Hay una intención completamente buscada, ni siquiera comparable al automatismo surrealista, de denunciar la catástrofe que supone la vida moderna en la gran metrópolis. Esto se hace con un lenguaje violento, que protesta, que denuncia y que a su vez exhorta. Hay momentos en la obra en los que la voz poética tiene un carácter hasta profético, en el sentido bíblico, porque es una voz que no solo acusa sobre la violencia y la inhumanidad de la sociedad, sino que también advierte sobre lo que vendrá, si no hay una transformación en las conductas sociales. El yo lírico en Poeta en Nueva York no se queda en lo poético, siempre busca ir más allá y acusa, da testimonio, con un lenguaje enérgico, impetuoso, con imágenes insospechadas, y esto es algo bien expresionista. La angustia existencial que le supone a la voz lírica enfrentarse a esa sociedad moderna deshumanizada, entronca con algunos aspectos biográficos de la vida del poeta, que por esa época estaba viviendo una crisis individual. Yo no suelo referirme a aspectos biográficos para los análisis literarios, no es mi manera de abordar los textos, pero en este caso creo que, al menos una mínima referencia a la vida del autor es necesaria. Porque Poeta en Nueva York expresa una doble crisis de la voz lírica, la del enfrentamiento del yo a un mundo adulto, encarnado en la ciudad, con el respectivo fin traumático de la infancia, y la de la aceptación de una identidad sexual diferente. Y esta doble crisis podría ser considerada incluso la misma crisis, porque el acceso a la adultez de esa voz lírica significa asumir su identidad sexual.
De manera que el yo lírico en Poeta en Nueva York, si bien está en crisis con la sociedad, fundamentalmente, está en crisis consigo mismo. Pero hay algo que es importante señalar, si bien el yo lírico expresa su dolor, su crisis individual, también expresa el dolor colectivo. Es una voz que habla del dolor de todos, y ahí radica también su fuerza, su impacto. El poeta está solo frente a esa gran ciudad, y a eso lo vemos desde el título de la obra, pero la gran metrópolis, no solo lo margina y lo destruye a él, es el colectivo de individuos el que se ve afectado por la deshumanización moderna. En este poemario Nueva York aparece como un infierno creado por el hombre. Un lugar donde se castiga a los inocentes, donde las cosas inanimadas aparecen dotadas de vida, pero para destruir vidas. Lo que más se valora es el dinero, todo es privado de vida, vuelto abstracto, convertido en cifra y degradado por el dinero. La decisión de escribir este artículo sobre Poeta en Nueva York, respondió a lo que expresé en el principio, y también al hecho de que la interpretación, el comentario, el análisis literario que pueda llegar a hacer en el futuro de cualquiera de los poemas que integran la obra, no puede prescindir del resto del poemario. Porque esta es una obra difícil, que nos desconcierta, pero que tiene su propio código. Eliot decía que toda gran poesía comunica antes de ser entendida. A Poeta en Nueva York uno lo lee y por ahí no lo entiende completamente, pero siente que es una poesía que comunica. Lo primero que a uno como lector le impacta de esta obra son las imágenes, son violentas y a la vez las sentimos como irracionales. Es una poesía visceral, con un ritmo avasallante, una poesía de vanguardia, expresionista, una poesía que, compartiendo lo que dijo el autor de La Tierra Baldía, impacta antes de ser entendida. Estudio crítico y analítico de la poesía de Federico García Lorca 4. Vuelta de paseo. Cuarto análisis literario, del poeta español más conocido y leído de todos los tiempos. Por Fernando Chelier. Hoy estudiaré, continuando con los análisis literarios de la poesía de Federico García Lorca, Vuelta de paseo, el poema con que se abre el poemario Poeta en Nueva York, 1930. Vuelta de paseo. Asesinado por el cielo. Entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo. Con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos. Con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero. Tropezando con mi rostro distinto cada día. Asesinado por el cielo. El tema central del poema es el avasallamiento de la naturaleza y la opresión del ser humano en la gran ciudad. Es un texto en donde Nueva York aparece como un infierno creado por el hombre, una ciudad apocalíptica, hostil, donde la naturaleza está aplastada, cercenada, vencida por el mundo industrializado y la sociedad moderna. Se trata de la composición más breve del poemario, compuesta únicamente por 12 versos de arte mayor, polimétricos, divididos en 5 estrofas, la primera de ellas de 4 versos, y las restantes de 2 versos cada una. La rima es asonante, a lo largo del poema. En la primera estrofa aparece en el verso 1 y en el cuarto, y en el resto de las estrofas en el último verso, o sea, en los versos pares. Al reparar en la estructura interna del poema lo primero que notamos es su circularidad, en la medida de que comienza con el mismo verso con que termina, aunque, con la diferencia, de que el verso de cierre es exclamativo. El primer momento del poema está constituido por la primera estrofa, que duplica en cantidad de versos a las demás. Es la más importante, porque muestra el estado anímico del yo lírico, su conflicto existencial, y funciona como una frase subordinante para las 3 estrofas centrales. Segundo momento poético, caracterizadas estás por enumerar una serie de elementos que, al igual que el yo, son víctimas, han sido afectados, por el ambiente opresivo de la gran ciudad. El tercer momento del poema, el más breve, que funciona como un marco de la creación y le da circularidad al texto, está constituido únicamente por los 2 versos finales. Primer momento. Asesinado por el cielo. Entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Es muy significativo que esta primera estrofa, que hace referencia al estado existencial del yo lírico, comience con un verbo en participio pasado, porque es una muestra de que la acción a la que refiere el verbo ya se ha ejercido sobre la voz lírica. Pero más significativo aún es el agente de dicha acción, el que cometió el asesinato, el cielo. Porque aquí el cielo, de forma metonímica, estaría representando la voluntad de Dios, ya que, como sabemos, para la tradición judeocristiana, en el cielo está la morada de Dios. Lo extraño es que aquí la divinidad, lejos de tener una actitud benévola y salvadora como la que tradicionalmente se le atribuye, se nos presenta como adversa, terrible, destructora.
Es destacable la gran economía de recursos utilizada por el poeta en esta primera estrofa, porque en apenas 4 versos encontramos 3 oraciones. En las 2 primeras el verbo está elidido, y debemos suponer un verbo de estado, como por ejemplo, estoy, o me encuentro, o, mejor todavía, un verbo de movimiento, ya que se trata de un paseo, como, por ejemplo, voy. Es un estar y un transitar entre formas antitéticas del entorno, y simbólicamente, entre lugares antitéticos de la existencia. Por un lado, las formas que van hacia la sierpe, hacia el subsuelo, hacia lo terrenal, sinuoso y oscuro de la existencia, y por otro lado hacia aquellas formas que buscan el cristal, la de los inmensos rascacielos neoyorquinos que se confunden con el cielo, pero, como vimos, no se trata aquí de un cielo de pureza sino de ese sitio que ha asesinado al poeta. En el último verso de la estrofa aparece el único verbo del poema, dejaré, cuyo sujeto es el yo lírico. Se trata también del único verbo conjugado en futuro de toda la composición, lo que muestra la firme resolución que ha adoptado el poeta. Es una actitud de rebeldía frente a la opresión del entorno en el cual está inmerso, un acto natural frente a todo lo artificial que lo oprime en la sociedad moderna. Pero nosotros como lectores, no podemos dejar de percibir esa actitud indócil de la voz lírica como insuficiente, si se quiere, hasta absurda, frente a lo dominante en el entorno. Segundo momento. Con el árbol de muniones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo. Con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos. Con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero. Es importante aclarar que la división en momentos que suelo hacer de los poemas que estudio, responde a la distribución del material lírico o narrativo llegado el caso, que se encuentra en los textos. Pero muchas veces, y este es el caso, la división está más vinculada a una finalidad práctica en el análisis literario, que a un cambio en lo que respecta a lo temático. Digo esto porque, como señalé cuando me refería a la estructura interna de la obra, las 3 estrofas centrales son dependientes sintácticamente del «dejaré crecer» del cuarto verso. Cada una de las estrofas del segundo momento funciona como un complemento circunstancial a la voluntad expresada por el verbo del último verso del primer momento. Lo que encontramos en las 3 estrofas centrales es precisamente el avasallamiento de la naturaleza y la opresión del ser humano en medio de la gran ciudad. Nueva York es un universo decadente, apocalíptico, donde lo natural parece haber perdido la batalla frente a lo industrial y lo moderno. Las 3 estrofas centrales tienen una estructura homóloga y anafórica. Comienzan con la preposición, con, que introduce un complemento circunstancial, al que se le suma una oración de carácter adjetivo con la que se cierran los versos. Y veamos esos elementos que comparten con la voz lírica la opresión y el hostigamiento de la gran ciudad. El primero en aparecer es el árbol, un símbolo tradicional de vida, pero que aquí representa todo lo contrario. Pareciera como si fuera un símbolo de la decrepitud, de lo mortuorio. Este es un árbol mutilado, que ni siquiera es visitado por los pájaros, por eso es que no canta, que no se manifiesta vitalmente. El niño, que podría ser asimilado como un símbolo del futuro, por su potencialidad de ser, aquí también aparece desnaturalizado, con un rostro de huevo, con un rostro blanco, enfermizo e inexpresivo. Los animales pequeños, indefensos, a los que el poeta se refiere con el diminutivo, animalitos, mostrando de esta forma su afectividad, su mirada solidaria y compasiva, también están sufriendo como el árbol, o el niño. Están mutilados, disminuidos, tienen la cabeza rota. Hay una imagen antropomórfica muy diciente, la del agua harapienta de los pies secos, porque el agua, que es otro elemento de la naturaleza, como los demás señalados, aparece aquí desnaturalizada, es como si también estuviera, como el poeta, asesinada por el cielo. Finalmente, en el noveno verso, el poeta generaliza y se refiere a todo aquello que ha sido afectado por la vida antinatural de la gran ciudad, como a todo lo que tiene cansancio sordomudo. Es muy significativo el adjetivo con que se califica a todos estos elementos de la naturaleza personalizados, porque al ser sordomudos, están prácticamente privados de comunicación, como lo está el niño con su cara de huevo, o el árbol con sus ramas mutiladas, despojadas de la presencia de los pájaros. La imagen de la mariposa ahogada en el tintero es una de las más fuertes y significativas del poema y es la que, de alguna manera, resume la desgracia de todas las imágenes anteriores. Porque la mariposa no es otro simple elemento de la naturaleza que ha sido afectado por la gran ciudad, sino que ella es un símbolo de la fantasía creadora, representa el vuelo de lo artístico, de lo poético, pero aquí, en este mundo desnaturalizado, aparece ahogada en un tintero, en un elemento antinatural, que funciona en el poema como un símbolo inequívoco de la burocracia y la deshumanización de la gran ciudad. Tercer momento. Tropezando con mi rostro distinto cada día. Asesinado por el cielo. El breve tercer momento del poema es el de la desesperanza. Es el de la absoluta soledad del yo lírico,
tan alienado en medio de la catástrofe moderna, que tropieza con su propio rostro. Se trata de un rostro distinto cada día, un rostro que no tiene identidad, como el del niño del sexto verso. El gerundio, tropezando, además, nos sugiere un continuo caminar cansado, dolorido, en medio de la destrucción de lo natural. El poema termina con el mismo verso del comienzo, porque en este mundo el poeta no tiene escapatoria, está atrapado en un universo que lo sofoca, que lo ahoga, que lo asesina. Esta vuelta de paseo ha sido un cíclico transitar por lo degradado, por lo destruido, por lo mortuorio. Por eso el verso final, a diferencia del primero, está entre signos de exclamación, porque la voz lírica después de haber comprobado la destrucción, el avasallamiento y la opresión, es más enfática en reconocer su tragedia. Estudio crítico y analítico de la poesía de Federico García Lorca 5. La Aurora. Quinto análisis literario, del poeta español más conocido y leído de todos los tiempos. Por Fernando Chélier. Hoy estudiaré, finalizando con los análisis literarios de la poesía de Federico García Lorca, el texto titulado La Aurora, perteneciente al poemario Poeta en Nueva York, 1930. La Aurora. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados, saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. El tema central del poema es la frustración frente a la esperanza que tradicionalmente ha simbolizado la aurora. Esta es una aurora, si se quiere, paradójica, no se trata de una luz esperanzadora que llega para terminar con la oscuridad reinante y es símbolo de vida, de nuevo nacimiento. No, este amanecer del poema es trágico, desolado, deshumanizado. Este es un texto que, en el conjunto de la obra, supone un gran acierto poético por parte del autor, porque rompe con lo convencional. Nueva York aparece en la obra, como ya vimos en Vuelta de Paseo, el texto anteriormente analizado, como un infierno creado por el hombre, una ciudad apocalíptica, hostil, donde la naturaleza está aplastada, cercenada, vencida por el mundo industrializado y la sociedad moderna. Qué importante es entonces que la aurora, símbolo de esperanza en casi todos los contextos, sea aquí un símbolo de la muerte y la desolación. Es un poema que consta de 20 versos, y si bien no está dividido en estrofas, es un texto que perfectamente podría separarse externamente en 5 conjuntos de versos, en 5 estrofas de 4 versos cada una. Seguramente al poeta le pareció mejor presentar el contenido temático de forma monolítica, para que de esta manera el poema funcionara como una especie de postal, casi apocalíptica, del amanecer neoyorquino. No hay rima, son versos blancos, pero de gran regularidad. La métrica es extraña, y la podríamos dividir en 2 partes, una irregular, los 8 primeros versos, con versos de 9, 8, 10, 11, 9, 9, 8 y 9 sílabas, y otra parte regular, la de los 12 versos finales, todos de 14 sílabas, versos alejandrinos divididos en 12 mistiquios. Internamente, podríamos dividir el material temático de este poema en 3 momentos. El primero de ellos iría del verso 1 al 8, donde la voz lírica repara en las características del amanecer neoyorquino, un despertar del día caracterizado por la degradación, el dolor y la angustia. El segundo momento, también de 8 versos, es el que ocupa la parte central del poema, verso 9 al 16. Es un momento que se ocupa de los desdichados habitantes de la ciudad, de su condición de resignación y desesperanza. Finalmente, el último momento de la estructura interna del poema, lo componen los 4 versos finales. Es la conclusión del texto, donde se conjuga el trágico amanecer neoyorquino con la vida de los infelices ciudadanos. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. Comienza el poema haciendo referencia a la aurora de la ciudad neoyorquina. Esa palabra, con que se alude a la luminosidad que indica un nuevo amanecer, se repite, de forma anafórica, en el primer verso, en el quinto y en el noveno. Esta aurora del poema, personificada, ya que gime y busca, o sea que tiene voluntad, se le presenta al lector, de inmediato, como atípica y desconcertante. Porque si alguien pensaba que el poema iba a transitar por el horizonte de posibilidades que supone el momento del amanecer, renacimiento, esperanza, vida por conquistar, expectativa planteada ya desde el título,
de inmediato se desengaña con las imágenes de carácter negativo. La primera de esas imágenes son las 4 columnas de cieno, con las que se inauguran las adjetivaciones de carácter negativo. Esta, precisamente, es una adjetivación completamente inesperada, que pertenece a un campo semántico diferente al sustantivo y cuya única intencionalidad es dotar a esas columnas de un carácter adverso. Porque las columnas, aparte de ser un símbolo de opulencia, generan una impresión de poder, de solidez, pero resulta que estas son de barro, con lo que de inmediato se anula esa tradicional sensación de poderío. Esta, entonces, es una aurora que se levanta desde el barro, desde la suciedad, no desde lo sólido ni desde lo luminoso que implicaría el despertar de un nuevo día. Esas columnas, que por otro lado aluden a la imagen tradicional de los rascacielos de la gran ciudad, a su verticalidad, son 4, como los puntos cardinales, con lo que parece ser que nada se escapa a la degradación. Esta aurora típica, descompuesta, degradada, se continúa en la imagen de ese huracán de palomas que chapotean las aguas podridas. Nuevamente vemos cómo los elementos utilizados por el poeta no cumplen, en el contexto del texto, con la simbología que tradicionalmente han tenido. Las palomas habitualmente han sido utilizadas como un símbolo de paz, de esperanza, incluso de pureza. Pero aquí no se trata de mansas e inofensivas palomas blancas, sino de oscuras aves que, de forma hiperbólica, se presentan en un violento huracán, algo que definitivamente no podemos vincular a lo pacífico, sino a todo lo contrario. Un huracán es algo que arrasa, que destruye, que devasta lo que va tocando. De manera que estas palomas, en lugar de ser un símbolo de vida, de paz o de esperanza, son un símbolo de muerte. Lo mismo sucede con las aguas, están podridas, no tienen aquí el carácter simbólico de vida o de fertilidad. Nueva York es una ciudad que está rodeada por agua, pero estas aguas donde chapotean las negras palomas, son sucias, residuales, impuras. En definitiva, la luz del amanecer neoyorquino, para poder ingresar a la ciudad, tendrá que lidiar, que filtrarse, entre los altos rascacielos de cieno y un sombrío y violento vendaval de palomas negras. En estos primeros 4 versos, con una gran economía de recursos, el poeta creó el clima del texto y tiró por la borda la imagen tradicional que los lectores podían llegar a tener de la aurora. De aquí en más el lector ya sabe con lo que se puede llegar a encontrar. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. En estos 4 versos que, como indiqué, podrían haber funcionado como una estrofa independiente si el poeta así lo hubiera decidido, se continúa reparando en las características de la aurora neoyorquina, la que vuelve a ser nombrada de forma anafórica en el poema. Pero, a diferencia de lo que vimos en los primeros 4 versos, aquí la aurora se comienza a personificar. Como si se tratara de un animal doliente, malherido, vemos a la aurora gemir, imagen sinestésica, en medio de la gran ciudad buscando la belleza de la naturaleza, esa que no podrá encontrar, porque ha sido avasallada por el mundo industrializado y la sociedad moderna. Esa nota natural, de llegar a estar, se encontraría en la hermosura y delicadeza de los nardos, aunque claro, también, de llegar a existir, esas flores tendrían como marca distintiva la angustia que llevarían dibujada, porque ese es el sentimiento característico de la naturaleza bajo la opresión de la gran ciudad. Esta búsqueda desesperada de la aurora me recuerda a la búsqueda, también infructuosa, de Soledad Montoya, en el romance de la pena negra, ese texto del romancero gitano que ya he analizado anteriormente. Esta aurora gime y busca, como Soledad, pero no es una luz de calabaza como en el texto del romancero gitano, es una luz que, como hemos visto, tiene que disputarle la existencia a las sombras, y deambula gimiendo por la fría geometría de los edificios. La aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Vuelve a aparecer, anafóricamente, la aurora. Pero la voz lírica ya no se detendrá a describir las características del momento del día, como ya lo hizo, haciendo uso de la prosopopeya, de la personificación. No, ahora reparará en la recepción que hacen del fenómeno los desdichados habitantes de la gran ciudad. Se trata de un amanecer de frustración y de desesperanza. De frustración para la aurora, porque nadie la recibe en su boca, y de desesperanza para los hombres, porque ellos saben que en esa ciudad no hay mañana ni esperanza posible. La aurora aquí no es esperada por la boca de los hombres como una comunión, como una luz sacramental, como un símbolo de salvación, no, la aurora aquí es rechazada, nadie quiere comulgar con ella en un mundo donde se sabe que no hay esperanza. El dinero aparece en el poema como si se tratase de una plaga bíblica. Es algo que está animalizado, que se presenta de forma violenta, como si fuera un furioso enjambre de abejas, y atenta contra los niños, contra los más vulnerables e inocentes de la sociedad. El capital aquí es tan devastador como un enjambre de insectos que taladra, que devora la inocencia, la vida futura, en definitiva,
es una sociedad donde triunfa la muerte. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados, saben que van al cielo de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. Comprender algo con los huesos es comprenderlo con lo más íntimo del ser humano. A su vez es una comprensión que tiene un carácter casi intuitivo, no es algo racional o lógico, pero es un hecho. Los huesos indican un sentir certero, como cuando duelen frente a los cambios climáticos. Así sienten la falta de futuro esos tristes trabajadores neoyorquinos. Saben que trabajan esclavizados en un sistema que pone por encima el capital a lo humano. Saben que el dinero es como una plaga devastadora, que no pueden comulgar con la aurora y que por ende no pueden esperar futuros paraísos, o futuras ceremonias amatorias, como la de deshojar una margarita. En definitiva, los habitantes de Nueva York saben, como ya lo señalé en el estudio de Vuelta de Paseo, que esa ciudad es un infierno creado por el hombre. Un barrial burocrático de números y leyes alejado de la naturaleza y del hombre. Por eso los juegos estarán despojados de arte, actividad que deriva directamente de la sensibilidad humana, y los sudores serán sin fruto, metáfora que alude al trabajo sin recompensa. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. La aurora, referida ahora de forma metonímica como la luz, es finalmente vencida. Pierde la lucha con la gran ciudad industrializada y es sepultada, encadenada. Es el triunfo infernal de la oscuridad, las cadenas y los ruidos, sobre la naturaleza y los hombres. La ciencia sin raíces, la artificial, la que no está vinculada a la naturaleza ni al servicio de la humanidad, es la triunfante. Y así finaliza el poema, mostrando el trágico despertar de la gran ciudad, donde sus habitantes parecen no haber tenido descanso, parecen ser zombies sin rumbo. Muertos vivientes que deambulan en medio de la opresión y la destrucción, situación lastimosa que, tan brillante y trágicamente ilustra el poeta con la imagen de los versos finales, por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. En los dos poemas estudiados de poeta en Nueva York, Vuelta de Paseo y La Aurora, pudimos ver cómo la naturaleza de la gran ciudad aparece avasallada y el ser humano oprimido. La metrópolis es vista como un infierno creado por el hombre, un lugar apocalíptico y hostil. Creo que, con ambos análisis literarios, otra cosa que hemos podido comprobar es que no nos enfrentamos a poemas de carácter surrealista. Poeta en Nueva York es una obra de vanguardia, con imágenes muy audaces, pero todos son textos controlados por la intelectualidad, no responden nunca a una escritura automática al margen de preocupaciones estéticas o morales.